Suscríbete a La Panterita. Ultra volumen, ultra estructura. Tu vida tiene momentos, tu piel también. Dale lo que necesita con Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. Radio 1 de marzo, 780 AM, anuncia nuestro próximo programa. Deporte Total. Esta es Radio 1 de marzo, 780 AM, la primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación, integrada por 98.9 FM, Radio Itaporá de Vallemí. 95.9 FM, Radio Mega Estación de Concepción. 660 AM, Radio Regional de Concepción. 92.9 FM, Radio Ciudad de San Estanislao. 90.9 FM, Radio Espíritu Santo de Juan León Mallorquín. 106.1 FM, Radio Metro de Santa Rosa Misiones. 103.9 FM, Radio Santa Elena de Encarnación. 93.7 FM, Radio Pirapó de Pirapó. 95.3 FM, Radio Continental de Orqueta. 105.7 FM, Radio San Luis de General Delgado. 96.7 FM, Radio Piribebuy de Piribebuy. 840 AM, Radio Guairá de Villarrica. Deporte Total por la 780 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Deporte Total, aquí a través de la 780 AM, Radio 1 de marzo. Extensivo el saludo a todos los televidentes de Mega TV, quienes nos acompañan día a día a través del canal 15. ¿Qué tal, Jutita? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, Tano Virgili? Buen día, un cordial saludo para todos. ¿Qué tal, Benicio? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Tano? Jotita, somos pocos, entonces podemos saludar uno por uno. Así no perdemos tanto tiempo tampoco. Pero no puedo olvidar mis legiones. Cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Pero siempre se saluda uno por uno. No, yo digo a los compañeros, somos multitud, pues no puede cada uno, hermano. Ya perder tiempo. En lo que vos sí solés hacer, en tu saludo, más o menos ocupar el espacio de 2 saludos de los compañeros. Eso es lo que se lo hace vos con tu saludo largo. Se llegó más a Bueno, arrancó ayer la fecha 19 del campeonato de apertura. Gran victoria del Gallo Norteño, primer turno, derrotando al siempre complicado Sportivo Emiliano. Y después en segundo turno, una paliza del campeón paraguayo del conjunto tricolor, avasallante. Realmente el conjunto de Libertad mostró de vuelta su mejor rostro después de mucho tiempo, y la diferencia en el marcador fue lo que se observó en el campo de juego. Realmente yo esperaba un Nacional un tanto más combativo. Realmente Nacional fue extremadamente económico, muy defensivo, una actitud muy defensiva. Campo y pelota para Libertad, que a los 15 minutos ya empezó a hacer el trabajo. Con ese primer tanto se abrió totalmente el encuentro para el conjunto amarelo, y después, gracias a la contundencia, lo terminó borrando. Futbolísticamente, el partido se cerró en el primer tiempo. En cuanto al resultado, se cerró a los 12 minutos, 10-12 minutos de la etapa complementaria, cuando Libertad marcó el tercero. Yo la verdad no esperaba esa diferencia, sobre todo porque nos quedamos en la retina con ese partido de regularización. Pero una diferencia de 5 goles entre Libertad y Nacional. Yo lo poco que me tocó ver del partido, vi un Nacional totalmente aislado de lo que podía haber hecho el equipo de Bernay. Además, eso es lo que nos confunde un poco en todo este tema. Si nosotros miramos el antecedente inmediato de Nacional, ¿cuál es la impresión que nos queda o nos quedó antes del partido de anoche? Un Nacional como emergiendo, sacando la cabeza del agua. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, ¿cuál es la impresión que nos quedó hasta ayer de Libertad? Y lo dijimos acá, un equipo de Libertad en declive,
en cuanto a su volumen de juego. Y no faltaron las excusas después, como lo dijo Ariel Galeano en su conferencia de prensa el sábado por la noche después del partido tan discreto que plasmaron en la cancha ante Tacuarí, en cancha de River, una cancha horrorosa, ahí coincidimos todos, ¿sí? Pero decíamos que dentro de un contexto amplio, los últimos partidos de Libertad en declive, y aparece un Libertad exuberante, sí, y un Nacional desconocido. Y entonces vos decís, hasta ese punto la irregularidad en el campeonato paraguayo. Y uno busca la explicación. Irregular Nacional. Porque si vos ves la campaña de Libertad tampoco ha sido muy irregular. La cantidad de partidos que tiene Libertad en el campeonato, y si ves las derrotas y empates, no es un campeonato que irregular Libertad. Pero Nacional lo que tiene es que te gana un partido, empata 1, pierde 2, gana 1, empata 1, gana 1, pierde 2. Nacional nunca encontró a lo largo del campeonato una cierta regularidad como para poder decir de que es predecible un resultado, digo yo, para Nacional, ¿verdad? Un electrocardiograma a lo largo del torneo. Sí. Y yo por eso, a ver, me quedé con ese partido que hizo ante el 2 de mayo, me quedé con la imagen del partido de regularización ante Libertad y digo, bueno, le va a hacer partido. Es más, yo ayer dije, los tres equipos campeonables, digo, tienen partidos bravos en esta fecha. Porque Libertad tenía Nacional, claro, Olimpia tiene Luque y Cerro tiene Guaraní. Pero después nos encontramos con esto y una diferencia muy, pero muy grande. Y entonces uno se pregunta qué es lo que... vamos a suponer ahora, próximo partido. Yo planteo esto. ¿Cuál va a ser, qué equipo nacional vamos a ver el próximo partido? Después de esto. Capaz que termina ganando 3-0. Y vos decís, ¿cómo es esto? Y sí. ¿Verdad? Y Libertad lo mismo, pero Libertad es otra historia. Libertad ahora no se puede dar el lujo de dejar ni siquiera un empate. No. En este momento no. Si ambiciona ganar, obviamente, que ambiciona ganar. Pero a Libertad no le puede ocurrir lo que le pasó últimamente el sábado pasado ante Tacuarí. De ninguna manera. No puede. Ni por más horrorosa que sea la cancha. Bueno, ahora jugó en una mejor cancha y hizo 5 goles. Es lo que te pueden decir. Y un argumento sólido. ¿Cómo rebatís eso? ¿Verdad? Pero... tiró Galeano ayer. ¿Tiró? Tiró. Sí, después lo vamos a escuchar el técnico de Libertad. Tiró un poquitito. Yo estaba escuchando en el auto cuando estaba yendo a casa, escuché cuando dijo sacamos la diferencia porque pudimos emplear o pudimos hacer nuestro juego, dijo. A mí me parece que le tiró una... Sí, sutilmente. Y él habló lo que habíamos mencionado, claro, en ese 4-4 de Tacuarí con Guaraní, más de la mitad de los goles fueron de pelota aérea, de pelota parada. Sí. ¿Verdad? Entonces, claro que se puede dar circunstancia en un partido, pero lo importante para Libertad es que recuperó la memoria del gol, porque a Libertad se le estaba cerrando el arco últimamente. Totalmente, pero totalmente. Se le estaba complicando, ¿verdad? Y ayer tuvo muchísima contundencia. Y Nacional ayer borró con el codo lo que había escrito con la mano en los 2 partidos anteriores. Así mismo. Esa es la realidad. Y nos llama la atención Nacional porque cuando ayer analizamos el inicio de la fecha, habíamos dicho de que los 3 equipos tenían rivales complicados. Que Libertad tenía un rival complicado, ligeramente en alza, de que Olimpia tiene un rival complicado, y ni hablar de Cerro, que tiene un clásico por disputar el día de hoy. Pero esa complicación que uno tal vez se imaginaba no apareció en ningún momento allí en la Huerta. O sea, Libertad fue superior de principio a fin, y ahora le tira toda la responsabilidad a Cerro Porteño y también para Olimpia en la jornada del día de hoy, ¿verdad? Sí, Tano, porque mira que muchos dicen la responsabilidad de Cerro. Es cierto, Cerro para volver a tomar la punta del campeonato, pero ojo que también para Olimpia. Porque para mí, si Olimpia hoy no gana, se despide de la lucha por el título. Sí. Algo para mí, dentro de todo, diferente con Cerro Porteño. Porque si Cerro Porteño de por ahí no gana, va a tener todavía esa ventanita. Pero ¿verdad? Hay una contra referente a Cerro sobre el punto. Sí.
A diferencia de Olimpia, Cerro, si no gana, Cerro ya no enfrenta a Libertad. Olimpia enfrenta a Libertad. Sí, pero la diferencia son ¿cuál más es de 3 puntos. Claro, pues la diferencia es que Olimpia va a quedar a 2 partidos. ¿Me explico? Con 3 por jugar. Con 3 por jugar. Si hace 2 puntos, o sea, si empata hoy Olimpia, la diferencia va a ser de 6 puntos. 6 puntos, sí, 2 partidos, ¿cierto? ¿Me explico? Sí. Sin embargo, si Cerro, por ejemplo, llega en el peor de los casos a perder hoy, Ajá. y en la última fecha, ponele que Olimpia le gana a Libertad y Cerro gana, Ajá. iguala en punto con Libertad y Cerro es campeón. Y Cerro es campeón, sí. Y ahí va a estar, me encanta esa, digamos, esa disquisición que estamos haciendo sobre las posibilidades o las variables de los pretendientes a campeonar. ¿Por qué digo? Porque entonces automáticamente tengo el derecho de plantear a la mesa lo siguiente: última fecha. El gran juez es Olimpia, ¿sí? Entre Libertad y Cerro. El gran juez, Olimpia. Si todo sigue así. Si todo sigue así. Entonces, pregunto, ¿Olimpia va a querer que Cerro sea el campeón o va a querer que Libertad sea el campeón? Olimpia lo que necesita es querer ganar el partido porque esos 3 puntos le puede terminar metiendo en Copa el próximo año. Porque Olimpia, el panorama de Olimpia era realmente lamentable, ¿verdad? Cuando cae, primero se elimina con Ameliano de la Sudamericana. Después, cuando pierde de vuelta con Ameliano, la posibilidad de meterse definitivamente en la lucha, sí, el panorama de Olimpia era muy oscuro. Ahora, de ese panorama oscuro a, por ejemplo, acercarte a un subcampeonato, y termina siendo un buen torneo. Porque Olimpia tuvo que pasar un sinfín de adversidades para llegar al final del campeonato. Y este subcampeonato a lo mejor hoy sabe a poco, pero a final de temporada le puede terminar dando un gran premio. Sí. Teniendo en cuenta que los últimos torneos ha terminado entre el 5º y el 6º lugar. Sí. Entonces, un subcampeonato después de tantos inconvenientes, y yo creo que no es un mal resultado. No, claro y te da el lujo de sacarle el título a Libertad. ¿Dónde se juega? Olimpia es local. Bueno, se puede dar el lujo de Defensores. sacarle a Libertad un título. Bueno, pero espera un ratito. Le gana a Libertad, Sí, le saca el título a Libertad, sí. pero le da el título a Cerro. Y pierde con Libertad y le da el título a Libertad. Ahora tenés que tener un detalle. Y bueno, y eso es lo que planteé. Y pues. bueno, y a uno de los dos le va a dar. Sí, pero no tiene escapatoria. No tiene escapatoria. Bueno, y por eso dije, yo sé que no tiene escapatoria, es un dilema. Como también Perdón. Libertad tiene el dilema. Si se puede cortar el aire, por favor. Como también Libertad tiene el dilema. Sí, Libertad también tiene el dilema. No, pero, no sabes por qué. ¿Por qué? Sí. Y Libertad también tiene Libertad también lo tiene Olimpia acá en la mano. ¿Por qué? Por el Mundial de Clubes. No me digas. Claro. Tiene que jugar en Copa con Nacional de Montevideo. Claro. Depende de Libertad de que Hincha de Olimpia, Libertad pues va a ser Olimpia ahí. de que Olimpia pueda tener Tenés una razón. vida más. Depende de Libertad. Para que Olimpia pueda tener una vida más. Porque si Libertad le gana a Nacional de Montevideo, Libertad teniendo que resguardar esa última, o sea, ese tercer lugar para Sudamericana. Ya está fuera de la Libertadores, pero tiene que asegurar su tercer lugar en el grupo para la Sudamericana. Claro, claro. Si Libertad le gana a Nacional de Montevideo, Sigue viviendo Olimpia. Olimpia va a seguir con vida y lo obliga a Nacional de Montevideo A ganar cualquiera de los partidos que tienen octavos. anotados. O por lo menos empatar los dos. Eso. Está complicadito el tema. Los dos están así. Pero ¿saben qué? Ustedes son muy vivos y muy astutos. Muy vivo y muy astuto. Si te parece, después de Robert, yo voy a decir por qué. Bueno. ¿Por qué? No, y después de Robert te dije. Pero al final vas a dirigir vos como el... No, sea así. No, si no, cambiamos lugar y sin problema. ¿eh? No, pero como dijo Napoleón. Mira que yo no estoy pegado a esta silla. ¿Qué dijo Napoleón? La cabecera está donde yo me siento, hermano. Puede ser. Robert, ya seguimos.
Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacinetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate a descargar las bases y condiciones de www.comecipar.co.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascor. Si sos cliente Blascor, tenés tu ferretería o pinturería, te damos un 10% de descuento. Pintando tu local 100% y únicamente con Blascor. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascor, los colores de tu vida. En Atlántica de Inmuebles cuidamos cada detalle para ofrecerte las mejores condiciones de infraestructura y calidad de vida, asegurando la valorización de su inversión. Inició la preventa de proyecto Ciudad Aeropuerto en Encarnación, a minutos de las principales playas, hoteles, parque acuático y centros comerciales. Terrenos a partir de 430.000 guaraníes, sin reajuste y a 130 cuotas. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que esté siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Los mejores precios en combustible te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640, Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes de Copetrol. Copetrol, vamos. Muy bien, 11:47 minutos, seguimos aquí en Deportes Total. Y vamos a escuchar Espera un ratito, antes de escucharlo a Ariel. No es que no lo quiera Ariel. Pero ¿por qué no venía? ¿Qué quiere? ¿Que te ponga 3 estrellas ahí sobre el hombro? Espera, Natano, te quiero nomás decir. Ustedes fueron muy astutos. Yo hice una pregunta. A vos nomás podés ser acá vivo. Y se escaparon por la tangente. ¿Por qué? Y yo planteé a la mesa, gran juez Olimpia entre Libertad y Cerro. ¿Ustedes qué creen? ¿A quién le va a querer ayudar Olimpia? ¿A Libertad? A ninguno de los dos. No, pero uno pues tiene que ser. No, a ninguno de los dos. A ninguno de los dos. No, irreversible. No, Olimpia no tiene escapatoria nomás. Pero bueno, yo te puedo asegurar que si vos le decís a Olimpia, ahora mismo, ¿a quién le querés ayudar? Olimpia te va a decir, lo tiro a los dos al precipicio. No, pero no puede tirar a los dos. Uno tiene que quedar con él. Bueno, entonces no me digas. A uno le tiene que salvar. Y bueno, por una coyuntura. Exacto. No lo quiere ayudar a ninguno de los dos. Claro, sabemos eso. Bueno, no lo quiere ayudar a ninguno de los dos. Pero le tiene que ayudar a uno. Bueno, vos me preguntás a mí, sí, y yo creo que Olimpia va a salir a ganar ese partido. Contra Libertad. Contra Libertad. Va a salir a ganar ese partido. Sí. Entonces, Libertad. Y Olimpia depende de Libertad contra Nacional. Y Libertad pone su equipo suplente. Sí, pues eso ya vas a ver la próxima semana. Claro. Con más razón. Para la última fecha falta todavía. Con más razón. Si Libertad me pone el equipo suplente, ponele contra el Nacional de Montevideo, cosa que yo no creo, le está ayudando Nacional de Montevideo. Sí.
Y le está perjudicando a Olimpia. Claro, y yo en la última fecha que le voy a ayudar a Libertad, No. le voy a ir a comer el cuello. Sí, a pero va a Libertad. ser campeón Cerro. Y está bien, ¿y qué va a hacer? Por eso. ¿Qué va a declarar Cinco asueto? llamadas, ¿Qué va a cinco declarar? llamadas, ¿Qué va a cinco hacer? llamadas, hermano, a ver qué pasa. No hay llamada, no hay llamada. no Cinco podemos- llamadas. Y bueno, entonces, ¿cómo es ahora que se hace? ¿Qué Ahora, va a hacer? Va a cinco. salir con un retorno, va a salir con una radio, con un auricular acá por Bluetooth y vas a escuchar el partido de Cerro y bueno, listo, y bueno, vamos a empatar nomás. Cerro está empatando, vamos a empatar y empatámoslo y que se vea el resto. No, No es Jorgito, así. no vayan a hacer exagerar. No. 5 mensajes. Ahora, ¿podés habilitar 5 mensajes? No, ahora le vamos a escuchar al técnico de Libertad. Vos ya Espera, querés mientras que ver. escuchamos nomás. Oh, vos- 5 mensajes. No, ¿A no, quién? no. Vamos a respetar quién? el esquema del programa. Vamos a De los esperar, 8:30 vas a ¿qué? escuchar todos los mensajes que querés. ¿Sabe Ahora qué? estamos debatiendo nosotros. ¿Sabe qué? ¿Ya querés ser talibán otra vez? ¿Sabes qué es lo que son? Almidonaditos son. ¿Cómo que almidonado? Almidonaditos son. Así todo encuadrado. Aléjense de 3 figuras geométricas. Círculo vicioso, triángulo amoroso y la mente cuadrada. No sé si me hice explicar. No. Voy a saludarlo al presidente del Club Libertad, el doctor Rubén Ditore. Presidente, bienvenido a Deporte Total, le recibe el Tano. ¿Cómo le va? Hola, Tano, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo y tus compañeros. Igualmente, presidente. Bueno, qué gran victoria el día de ayer. Una victoria con una amplia diferencia, totalmente justificada. Me tocó estar en cancha. Y qué bueno para ustedes recuperar un poquito esa memoria futbolística y sobre todo la contundencia, doctor. Sí, el Libertad que nosotros veníamos buscando de que porque es lo que nosotros estamos trabajando para eso, ¿verdad? Sumamos a eso la contundencia y entonces teníamos ya propuesta, posición, teníamos un montón de cosas, pero nos faltaba la contundencia, ¿verdad? Y ahora llegamos a eso, a la efectividad y bueno, eso se tradujo en goles. Sí, totalmente. Ahora, presidente, usted que es una persona bastante mesurada, bastante equilibrada, hasta ese 0-0, ese empate con Tacuarí, ¿estaba preocupado por la situación? ¿Estaba realmente una situación un poco rara el ambiente de Libertad como consecuencia de esos resultados deportivos? ¿O la confianza siempre estuvo allí? No, claro que estaba preocupado porque veía todo el esfuerzo y el trabajo que se hacía a diario y no daban resultados, no redundaban en los resultados que nosotros queríamos en los partidos. Pero hasta ahí nomás, porque yo estaba seguro de que el equipo iba en algún momento recuperar el nivel. Hay que tener en cuenta muchos factores, ¿verdad? No es solamente el rendimiento del equipo en sí. Tuvimos lesionados, tuvimos jugadores que de repente tuvimos bajas, en la mayoría en el mismo puesto. Teníamos también un montón de trastornos con los viajes, mucha seguidilla de partidos, algunos jugadores que jugaban pero estaban con algunos golpes o cansancio, y bueno, todo eso sumado, ¿verdad? Hizo de que realmente se resienta un poquito el funcionamiento del equipo. Pero ahora ayer se mostró que estaba recuperado, hubieron jugadores que están recuperando su nivel, que son jugadores muy importantes para el club, ¿verdad? Para el funcionamiento del equipo. Sí, lo que pasa también, doctor, es que Libertad nos mal acostumbró a todos, ¿verdad? Y cuando deja de ganar o de repente pierde algún que otro partido, le sumamos lo de la Copa Libertadores de América, parecía ser, mirando de afuera, de que había cierta inestabilidad, a tal punto que llegamos a escuchar que supuestamente estaba un próximo entrenador esperando, siempre el público de Libertad atacando la edad del técnico de Libertad. Es decir, de que esa situación fue de la calle para afuera, de la avenida Artigas para afuera. Dentro está el proyecto bien sólido todavía, doctor. Totalmente. Ustedes no habrán escuchado a ningún directivo o ninguna voz autorizada del club a decir eso. No. Entonces es absolutamente fantasioso eso. ¿A quién se le ocurriría cambiar un técnico faltando 3 fechas para terminar el campeonato? Una cosa que no tiene nombre. Pero no, nosotros tenemos un proyecto, el proyecto le hemos dado todo nuestro apoyo a nuestro cuerpo técnico, no solamente a Ariel, él es el blanco que recibe todos
los improperios de todo, ¿verdad? Lo han maltratado muchísimo y no se justifica, porque en el fondo primero era no el seguimiento del trabajo que hizo el profesor Garnero, muy bien, el año pasado. Este año tomó las riendas, seguía este muchacho. Son 19 fechas que se jugaron, ¿verdad? 19 fechas. Sí. 19 fechas, estamos punteros del campeonato y estamos con dos de las 19 fechas, dos partidos perdidos. Y le siguen retando. Entonces yo no es muy coherente eso. El chico de 27 años se está formando, lo estamos llevando y tiene todo nuestro apoyo. Nosotros estamos todo el día ahí, estamos con ellos y bueno, era una cuestión de un bajón del equipo que es normal y bueno, gracias a Dios, faltando un trecho, todavía que nos deja posibilidades, el equipo está recuperado. Ahora, presidente, yo creo que se mezcló absolutamente todo después del empate contra Tacuarí, ¿verdad? De hecho, de que se sigue comentando lo que es el campo de juego del Quelito, más de 0-0, muchos improperios para los jugadores, para el cuerpo técnico. Ahora le consulto, doctor, ¿ustedes hicieron algún intento de modificar el escenario, de intentar jugar en otra cancha? Por ejemplo, Cerro Porteño negoció con Sol de América el no viaje a Ciudad del Este en su momento. ¿Libertad hizo esa gestión o no, doctor? Yo te voy a contestar tu pregunta, pero antes te voy a hacer otra. Sí. ¿Te parece que la dirección de competencia de la APS tenía que haber habilitado ese estadio para un partido de fútbol de primera? De ninguna manera, De ninguna manera. Ninguna posibilidad. Y es Entonces, más... ¿qué vamos a estar protestando nosotros después si eso se debería haber hecho antes? Doctor, yo le quiero decir una cosa. Desde que tengo uso de razón, ese campo de juego está en malas condiciones, porque evidentemente tienen problemas de base. A mí me tocó ir al partido de Tacuarí con Guaraní, y tu entrenador bien lo dijo, de los 8 goles, el 90% fueron de balón parado, de juego aéreo. Entonces, y no está. Y la pregunta es, ¿cómo se habilitó? Bueno, esa pregunta ya va al organismo dentro de la APF, ¿verdad? Por eso te digo, yo antes de contestarte lo que vos me preguntaste, yo te digo eso porque ahí deberíamos empezar el problema, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Y después, oh sorpresa, ¿verdad? Oh sorpresa. Terminó el partido y se clausuró. Al día siguiente. Peor aún, porque deja al desnudo el error. Pero estimado, no podemos matarle al paciente y después llamar al médico. Y está bien. Y sí, doctor, y sí, tenés razón. ¿Qué te puedo decir? Tenés toda la razón. Pero, ¿ustedes se imaginaban de que iba a estar en tan malas condiciones el escenario, doctor? ¿Pensaron en algún momento eso? Sí, a nosotros nos avisaron que estaba mal, mandamos nuestra gente para ver y evidentemente estaba mal, pero ya no había chance. Hablamos, tratamos con quién, con la divisional y no había caso, no con la divisional, con competencia, le dijimos, este estadio no puede ser. Pero bueno, no, ya está, ese es un capítulo cerrado, yo te vuelvo a repetir, matamos al paciente y después llamamos al médico. ¿Esto tiene olor a pescado o considera como un simple error, presidente? No sé, yo no puedo decir eso, ¿verdad? Sería irresponsable de mi parte y ustedes saben bien que a mí no me gusta dar opiniones que no sean fundamentadas. Presidente, en el seno de la comisión directiva, tu comisión directiva, en el seno de la dirigencia del Club Libertad en la actualidad, ¿ustedes perciben por algo que subyace así, parecen en el aire, en la superficie, la idea de que lo quieren bajar a Libertad? Pero es lógico, Benicio. Ajá. Es lógico. No es negocio para nadie que siga saliendo campeón, el mismo. No es negocio. Pero eso no tiene nada que ver con el mérito deportivo que tiene el club o el equipo. Ya sé, pero no es negocio. No es negocio para el campeonato, no es negocio para la APF, no es negocio para los clubes, no es negocio para la prensa, no es negocio para la venta.
O sea, viene, digamos, ese es el argumento, un trasfondo, tiene un trasfondo económico-financiero. Es lo doctor. que nosotros burlemos, ¿verdad? Pero no podemos saber, no podemos saber, no puedo salir responsablemente a decir esto, ¿verdad? Porque no es así, no lo voy a decir. Claro, pero claro. Me preguntar, se percibe, y sí se percibe, es nada más que un pensamiento, ¿verdad? Que podemos estar errados de aquí a Japón. Claro, porque puede estar en un país más cercano. Claro, porque hay pues algunos pequeños grandes detalles que inducen a... ¿verdad? Y estas son las cosas que nos llaman la atención, ¿verdad? Pero, como te digo, son nada más cosas que uno puede tener en la mente, ¿verdad? Claro, presume. Presume, exactamente, esa es la palabra. Presidente, Jotita lo saluda, ¿cómo está? Hola, Jotita, ¿cómo te va? Todo muy bien. Sé que a lo mejor no me lo va a decir, pero se lo tengo que preguntar. ¿Cuáles serían esos puntos, presidente? ¿Cómo? No escuché. ¿Cuáles serían esos puntos que ustedes observan, ven, sienten que estarían en condiciones o lo empujarían a ustedes a pensar de que no quieren que Libertad salga campeón? No, nada más un pensamiento lógico, pero no es porque sea Libertad, ¿verdad? Es porque cualquiera que se repita muchas veces no genera ningún tipo de atención, ¿verdad? El problema en un campeonato o en un partido es que sea competitivo, pero si un solo equipo sale, entonces no es negocio. Pero Olimpia fue 4 veces campeón, Libertad fue el año pasado bicampeón, más Copa Paraguay, más Supercopa sin jugarlo. O sea, si nos vamos a las últimas tendencias, tanto Olimpia como Libertad monopolizaron los campeonatos. Y sí, y no es negocio. Y si nos vamos al tetracampeonato de Olimpia, bicampeonato de Libertad, se metió ahí Cerro Porteño con ese campeonato agónico ante Libertad. Llego yo a la deducción, no lo dice usted, lo digo yo, que lo que estarían buscando es que Cerro salga campeón. Y no sé. Me parece que le leí la mente al presidente. El entorno quiere un nuevo campeón. Así nomás, presidente. Eso es lo que sienten ustedes. La alternancia es la que hace competitiva las cosas, ¿verdad? Porque hace que los partidos sean más atrayentes. ¿Quién va a ver un partido, por ejemplo, por televisión, un partido de dos equipos que están limitados? Nadie, o sea, no digo que no le interesa, de verdad, va a interesar a aquella gente que está muy allegada a esos equipos, pero si hay dos equipos que están peleando cabeza a cabeza, entonces sí, hasta uno que no sea de ese club va a mirar porque le interesa ver cómo va. Claro. O sea, hay demasiados factores, no hay que entrar en este campo, acá hay que preocuparse de hacer cada uno su trabajo, tratar de hacer lo mejor posible. Y somos conscientes que si Libertad hubiese jugado como jugó ayer, los otros partidos que perdimos anteriormente, no lo hubiésemos perdido. Ahí está. Presidente, me gusta ese punto que ha tocado y justamente ahí va mi consulta. Indistintamente a la cancha, que yo coincido con usted, y ya lo dije el otro día, para mí en la cancha de River no se tienen que jugar partidos de primera división, no solamente por el mal espectáculo, y se lo dije a Néstor Camacho, sino por la integridad física de los futbolistas. Es lo primero que se hay que mirar. Y lo segundo, ¿creen ustedes que también, haciendo un poco de autocrítica, el nivel futbolístico de Libertad ha mermado un poco en esta recta final donde perdieron puntos? Claro que sí, tuvimos un bajón futbolístico, y es lo que te digo, tuvimos lesionados, tuvimos jugadores que no estaban plenamente en sus condiciones, teníamos viaje de por medio, tuvimos muchísimos partidos, una serie de partidos impresionantes, y bueno, todo eso, hay una sumatoria, ¿verdad? Y que evidentemente tuvimos un pequeño bajón que repercutió en los resultados, ¿verdad? Yo te vuelvo a repetir, si hubiésemos jugado como jugamos anoche, no hay cancha, no hay rival que se te ponga, ¿verdad? Porque jugamos realmente un partido muy, muy intenso, muy bueno. Presidente, la última de mi parte.
¿Se va a utilizar este parate durante la Copa América para realizar los trabajos en Cancha de Libertad? Sí, yo creo que sí. Vamos a estar en eso. Estamos reunidos con la gente de la Conmebol y estamos terminando. Lo vamos a presentar durante la semana que viene el proyecto ahí. Y hay algunas mejoras que se van a hacer. Buenísimo. Qué visita de lujo el día de ayer, ¿eh? El hijo pródigo, la joyita. Sí, estuvo ahí con nosotros, Julito. Qué bárbaro. Y pensar que un año atrás estaba ahí todavía con ustedes correteando por la huerta, doctor, ¿eh? Sí, y con su compinche, pues, Lescano de su compinche, vinieron juntos. Su compinche, mira, su compinche. Justamente le fue a mirar y hizo un partidazo. A propósito, realmente ayer lo tocaron en conferencia varios canteranos en el equipo de Libertad. Ayer los jóvenes dieron la cara porque en el primer tiempo las figuras del partido estaban siendo Villalba y Lescano, presidente. Y Franquito también. ¿Quién? Franquito. Sí, claro. Pero Iván pues ya tiene más recorrido, ya salió del país. Nosotros empezamos y nos llena eso de orgullo, ¿verdad? A mí personalmente, porque estos chicos crecieron conmigo de chiquititos. Mirá, nosotros empezamos el partido con 8 jugadores originarios de nuestras inferiores, de nuestra formativa. De los 11, 8. Y terminamos jugando con 11 jugadores que ingresaron de nuestra cantera. Dentro este muchachito Molina también, que el año pasado había hecho un buen campeonato, su 19. Sí, varios. Presidente, el final del campeonato está así como pinta para mitad de semana, miércoles 6 de junio, y 2 días después, por ejemplo, Paraguay tiene que jugar en Lima. ¿Cómo se hará con los jugadores que habitualmente van a la selección? ¿Eso ya lo van a ver con tiempo, anticipación? ¿Lo van a charlar con la APF, con la dirección de selecciones? ¿Ya se van a movilizar o van a apelar a la buena predisposición del técnico del Albirroja? No tengo ni idea. Vamos a ver cómo hacemos eso. A mí lo que me preocupa ahora es el partido del domingo, que es lo que me ocupa toda la mente. Ahora después veremos. Mirando así, te diría, me parece un despropósito. Si se llega jugando un partido definitorio, jugarlo sin jugadores que están en la selección, me parece que no estaría bien, ¿verdad? Habría que analizar ahora bien. Pero llegado su momento, de momento creo que no estamos todavía preocupados por eso. Sí, por supuesto, sería lo más lógico, lo más natural. Me corrijo, doctor, yo le decía 2 días, al día siguiente, el 7 de junio, en Lima, ya juega Paraguay ese primer amistoso. Por eso te digo, no sé cómo arreglarán, cómo se podrá arreglar eso. Veremos. Perfecto, veremos qué pasa. Presidente, gran abrazo, gracias por el tiempo. No, a ustedes, muchachos. Hasta la próxima. El doctor Rubén Ditore, el presidente del Club Libertad. Vamos a escucharlo al técnico de Libertad, pero primero lo vamos a escuchar a Robert. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Entrena tu 0 kilómetro con Comesipar. Si sos socio de Comesipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%, sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comesipar, tu mejor opción. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca
por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia. Teléfono 021-220-894 y sucursales. Los mejores precios en combustibles te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640 y Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes sociales. Copetrol, vamos. Mega Loto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones en sorteos semanales. Sorteamos 2.415 millones de guaraníes este domingo a las 19:45 por el 13. Jugá con tu quinielero y en los locales de Pago Express y aquí pago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares, sea cual sea tu elección. Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Muy bien, 12:11 minutos. Dentro del fútbol hay mucha estrategia dentro y fuera. Para aclarar simplemente, acá tenemos los partidos amistosos de Paraguay en la previa de la Copa América el 7 de junio. Al día siguiente que finalice el campeonato Apertura, porque el campeonato puede terminar ese jueves 6 o el miércoles 5. En realidad yo me equivoqué la fecha, era el 5, miércoles 5. 2 días después, el amistoso en Lima, ¿verdad? Contra Perú, después contra Chile y contra Panamá ya rumbo a los Estados Unidos para la Copa América. ¿Cuál es tu punto? ¿Cuál es tu punto? No te entendí nada ya. ¿En qué idioma estoy hablando? No vayan a hacer... ¿En italiano? No, si no sabes hablar en italiano. Estoy diciendo de que está pegado el final del campeonato con ese primer amistoso de Paraguay. Sí, eso está bien, se entiende eso. ¿Cuándo es el final del campeonato? El miércoles 5 de junio. El partido amistoso es el 7. Sí. El viernes 7. Ok. Hasta ahí entendí. Pero él las dice, ¿vos entendés? Yo entiendo, pero tengo la solución también. Ya el único perdido soy yo acá, hermano. Como siempre. No voy a hacerle caso a lo que te tienda, porque vos sos un capo. Gracias. Aparte sos un metrosexual, ¿qué pucha será tú? Tranquilo, hermano. Tranquilo. Eso ya no. Lo de metrosexual ya te iba a... No, tranquilo. Último ya... No, bueno, ya y explica un poquito. Pero otra vez tengo que explicar. ¿Qué tengo que explicar, Gotita? ¿A dónde quiere apuntar con los eso? jugadores convocables para la selección. ¿Y después? De Cerro, de Libertad y de Olimpia, que puedan ser convocados, que sean convocados a la selección para la Copa América, sí. Van a finalizar el campeonato el 5. Sí. El primer partido amistoso es el 7, sí. 2 días después de terminar el campeonato. Sí. Ponerle que termine el 5, van a viajar, ponerle el 5 a la madrugada, van a llegar el 6, no van a entrenar con la selección para jugar ese primer partido. ¿Me explico? Ese es el inconveniente que está planteando No hay Tano. ningún problema. Claro, entonces yo lo que creo más conveniente es liberarlos a los jugadores, que yo no creo que sean muchos de Libertad, no creo que sean muchos de Cerro, liberarlos para ese primer partido y lo tenés para el juego contra Chile el 11. Claro. Yo creo que esa es la solución, pero yo lo que quería saber si ya está hablado, si la gente ya se moviliza y no dejar todo para última hora. Yo esa desprolijidad es lo que no quiero. Por eso le consulté al presidente de Libertad. La pregunta es, hoy en día, hoy para la Copa América,
que son 23 futbolistas. Sí. ¿Qué jugador es convocable en Libertad hoy? Para mí el único Matías Espinosa. Sí. Coincido. Uno. Pero ahí tenemos otro problema, que no tenemos lateral derecho. ¿Quién puede ser lateral derecho? Iván Ramírez. Puede ser tan convocado. No, pero digo, bueno, pero ese puede ser el tema. Pero después vamos a seguir hablando de este tema, porque... No, y le quiero tenemos sumar inconvenientes. Cerro Porteño, por ejemplo. Hoy, ¿quién puede ser convocado en Cerro Porteño para la Copa América? Y el lateral izquierdo, Arza. Arzamendia. Sí. Otro que yo te digo que para mí tiene nivel de selección, pero que no sé si va a ser convocado, Robert Pires Damota. Sí. Que podría ser convocado. O sea, que tiene nivel por el de nivel. selección. Por el Aunque nivel. hay muchos en su puesto. Claro. Está. Bueno. Pero digo, yo no sé la magia que tiene Tano Virgili de encontrar problemas donde no hay. Voy a aferrarme a esta frase. Pero espera, Ana, no me vayan a defender tanto, no necesita ni abogado. Ya madurito ya es. Yo digo nomás, elemental Watson, lo que acaba de decir. 2 días después de finalizar el campeonato Apertura se juega el amistoso ante Perú. No pueden estar esos jugadores y deja para el segundo y tercer partido. Es muy complicado, Pío. Elemental, Miguel. Lógica pura es Tano. Te quiero preguntar nomás lo siguiente porque me estás poniendo nervioso, ¿verdad? En una jornada de miércoles donde tenemos 3 buenos partidos, 2 partidazos. Y yo hago uno. No sé si vos cómo estás. En este país, ¿se hace lo lógico? ¿Se hace lo natural? ¿Se toma ese tipo de decisiones en el fútbol? No, porque no tenemos cultura de la prevención. Gracias. En eso tenés razón. Yo lo que estoy haciendo me voy simplemente al anticipo. Vamos a escucharlo al técnico campeón. Creo que la victoria pasa por justamente poder desarrollar nuestro juego a plenitud, ¿verdad? Si bien nosotros vimos acciones que tuvimos el partido anterior, más allá del terreno de juego hubieron muy buenas intenciones, sobre todo en el primer tiempo. Después del segundo tiempo hicimos cambios un poco temprano, agregando un centro delantero más y buscando por ahí ser un poco más directo, y se perdió un poquito el juego en el segundo tiempo. Pero en el primer tiempo yo rescato que hicimos buen partido el otro día. Y uno analiza realmente, yo me encontraba ofuscado el otro día y pido disculpas por eso. Lo que tenía en la cabeza en el análisis justamente de ver lo que pasó. Ahora, lo que pasó fue que empatamos 0-0. La última vez que Tacuarí había jugado en esa cancha también empató 0-0 contra Independiente. Y la anterior con Guaraní fue 4-4 con 8 goles de pelota parada. Entonces, hay una productividad diferente. Hoy nosotros de los últimos 2 partidos jugamos en nuestra cancha y hicimos 9 goles. No quiere decir que uno va a ganarle a un rival por la cancha, pero sí repercute en el juego, repercute en el espectáculo. Estamos obviamente pendientes de poder recuperar, no sé si llamar recuperar la punta, porque la punta nunca soltamos, ¿verdad? Pero recuperar esa posición que nos da el hecho de esa ventaja que nos quita, ¿verdad? El estar igual en punto con Cerro. Bueno, y le volvieron a tocar a Galeano el tema de la cancha y compañía, todo lo que ha dejado ese 0-0 contra Tacuarí en los Jardines del Quelito. También se refirió lo que había sucedido un par de días atrás. Yo estaba enfocado por el terreno en el que jugamos y que se entienda, por favor, una vez por todas, ¿verdad? Yo con el tema del terreno de juego no dije que nosotros le íbamos a ganar a Tacuarí y que jugamos en una cancha. Yo lo que dije fue que nos gustaría que nuestro rival de turno puede también ganar donde jugamos nosotros, capaz gana, capaz empata, capaz pierde, ¿verdad? Eso, el resultado deportivo estaba por encima de eso. Yo más bien estaba enfocado por eso, no por el público ni nada, y la verdad que mi trabajo se basa en que los jugadores puedan estar bien, que los jugadores puedan nosotros ser herramientas para que los jugadores puedan tener mejores rendimientos. Yo me he dado cuenta de que por ahí sí, hablando más con los chicos, fueron levantando un poquito más el nivel. Nosotros yo creo que sí es injusto, para mí es injusto con ellos, con los jugadores, el hecho de que digan que no jugamos bien, porque la verdad que todos los partidos nosotros jugamos de la misma manera. La gente no trato de no pensar en esto, ¿verdad? Yo no veo nada en las redes sociales. De un tiempo a esta parte también me di cuenta de que hay cierto repudio, cierto rechazo
capaz mi trabajo, mi persona, pero no creo que lo importante está en que se vea justamente esto, ¿verdad? Que se vea en un partido como hoy el buen juego, la contundencia que se había visto ya en partidos anteriores. Quiero que mi trabajo hable por mí, no hablar yo, porque la verdad que igual se tomaría en mi contra, ¿verdad? No sería inteligente por ahí tocar ese terreno. Muy bien, ahí está lo que decía el técnico de Libertad, de vuelta refiriéndose absolutamente todo. Me quedé un poco preocupado por vos, Benicio. ¿Entendiste lo que dije, verdad? Sí. ¿O querés que te prepare un flyer? No vaya a ser así. No vaya a ser así. No, quería saber si estás lúcido. Porque vamos a entrar ya en la jornada de hoy. No, estoy lúcido. Necesito lúcido para hablar de los partidos. Lo que a mí me sorprende nomás es una cuestión, que hiciste una tormenta en un vaso de agua, cuando que la lógica pura te dice, el sentido común te dice, de que esos jugadores tranquilamente jugaban por sus clubes, el 5, final del campeonato, se define la apertura y después viajan y se incorporan con la selección y están al margen del primer partido ante Perú y juegan el segundo y el tercero si quiere el técnico. Perfecto. Entonces, me encanta. No sé cómo digo, 2 más 2, 4, no sabe pero sumar. Me encanta, sí que entendiste, por fin entendiste, después de varios rounds, pero lo importante es que entendiste. Vamos a la pausa, a la vuelta nos metemos en la gran jornada del día de hoy. Gran partido clásico entre Cerro Porteño y Guaraní, el partido entre Luqueño del conjunto de Olimpia y en primer turno, tempranito, en 2 horas, van a estar jugando igualmente los equipos de Sol de América y Tacuarí. Todo esto después de Robert. Con Comecipar cumplís tus metas. Volvió la promo más esperada de Comecipar. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Visita JC Comercial para encontrar el mejor regalo para mamá. Lo mejor en bazar, vajillería de primera, hornos, microondas, hervidoras, masajeadores, todo para el hogar. Y para la mamá deportista, todo para el gimnasio. Encontranos en Teniente Tazuca Seana Díaz y en el Instagram como @JCComercialPY. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping de la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @Hierromap. 40 años forjando éxitos. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguí nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides
es Quitadol. Es Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años, llevando energía al país. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos, mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Tu próximo vehículo te espera en Clash Motor, con financiación propia en guaraníes. Ingresa a www.clash.com.py o en Instagram como Clash Motor. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Muy bien, 12:24. Nos metemos en lo que será la jornada este día miércoles con grandes partidos. Cerro Porteño recontra obligado, teniendo en cuenta la victoria de Libertad el día de ayer contra Nacional. Va a estar recibiendo a Guaraní en la Nueva Olla a partir de las 20 horas. Arbitraje de David Ojeda y en el VAR estará Fernando López. Está con nosotros Ernesto. Hola Ernie, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Un saludo allí para vos, para todos los compañeros de la audiencia de Radio Primero de Marzo, Deporte Total y Teleaudiencia de ATV. Todo bien, mi querido Tano. Bueno, ¿y qué hay por Cerro, por Campamento Azulgrana para el clásico de esta noche? Sí, Cerro Porteño que ya está palpitando este gran partido que va a tener esta noche, por supuesto, Tano, en un horario un poco raro, ya que Cerro Porteño el domingo jugó a las 15:30, hoy le toca en un horario realmente muy tarde, Tano, y me estoy refiriendo netamente a los hinchas que van a estar asistiendo, por supuesto, a esta gran jornada, reitero, Cerro Porteño que depende de sí mismo, así que el equipo de Manolo Jiménez ya listo para lo que va a ser este partido, con una novedad importante, y creo que ayer mencionamos esto, Tano, y hablamos de Enzo Jiménez, que se venía preparando para estos partidos y le toca esta oportunidad de estar convocado, esperando por supuesto a ver si hizo o no para el compromiso de hoy, pero sí, Enzo Jiménez está citado y está convocado para el partido de esta noche ante el cuadro aurinegro, Tano. Sí, lo había mencionado eso como la novedad, ¿verdad?, de las últimas listas a nivel de campeonato. Y el equipo, Ernesto, ¿está el onceno definido? ¿Está el onceno confirmado? Sí, con algunos retoques, algunas modificaciones que puede llegar a realizar, por supuesto, Manolo, Tano. Te escucho. Sobre todo en la zona defensiva. Te escucho con varios asteriscos, ¿eh? Creo que estás hablando en plural. Sí. Ayer el resultado también me parece que seguramente va a hacer pensar mucho a Manolo Jiménez. Es partido a partido, Tano, pero sin dudas, sin volver a tener un tropiezo, que es lo que tiene también pensado Manolo Jiménez. Por esa razón, me parece que hoy en la charla técnica, como viene siendo en los últimos partidos, ayer te comento, lo que estuvo trabajando, todavía por supuesto no estoy diciendo un equipo definido, pero lo que estuvo preparando un poco Manolo Jiménez, y no creo que salga mucho de esto, y voy mencionando los asteriscos que dejamos, por supuesto. Jean Fernando en la portería, allí sin inconvenientes, la zona defensiva, Alan Benítez, los centrales, Eduardo Doc, que me parece casi seguro que juegue hoy, y dijo la duda si arranca Javier Báez o Ronaldo de Jesús, y explico el porqué y el motivo. Hay que recordar que Javier Báez no va a poder jugar ante Colo-Colo por la Copa Libertadores, entonces también de por allí podría buscar esa variante y ya la conexión entre Ronaldo de Jesús y Eduardo Brock, como quiso hacer Manolo Jiménez en el partido ante el cuadro de Sudamérica. Lastimosamente esa amarilla tempranera también que tuvo Brock, como que lo quiso cuidar bastante Manolo y lo sacó, pero me parece el primer asterisco que mencionamos, reitero, si va Javier Báez o lo va a hacer Ronaldo de Jesús para jugar al lado de Eduardo Brock, como lateral izquierdo Santiago Orzamendia, en el medio sector los cuatro volantes, Gabriel Aguayo por derecha, para sumar por supuesto los minutos del reglamento sub-19, Robert Piriga Mota, que está para volver, Jorge Morel, y por izquierda la presencia de Cecilio Domínguez, un poco más adelantado Juan Manuel Iturbe, y como único punta la presencia de Diego Churín. Más o menos por allí está el equipo de Cerro Porteño, que va a jugar hoy ante el cuadro aurinegro, Tano. Es decir, que prácticamente aquí no hay rotación, Ernesto, coloca más del 90% del equipo habitualmente titular. Sí, totalmente, Tano, totalmente. Por eso te explicaba, y me parece que también esto está un poco sujeto a lo que fue el resultado ayer de Libertad. Sí. Que consiguió un triunfo importante y le mete otro tipo de presión también a Cerro el día de hoy. Sí, totalmente. Y yo... Cerro tiene un freno de mano hoy, Ernesto, y no sé cómo se va a poner color de hormiga el tema. No, totalmente.
totalmente, profe, totalmente. Hoy Cerro sabe que no debe descuidarse. Por eso mencionaba que hoy no se acepta un tropezón. Yo sé que Cerro, por supuesto, está con esa posibilidad de llegar por lo menos a un partido en esa última fecha, porque de ganar y Libertad no sumando, por ejemplo, puntos, de igual manera Cerro va a ser el campeón, pero Cerro sabe que no puede llegar con esa opción, por ejemplo, a la última fecha, profe, y debe ir partido a partido y sin esos tropiezos, por ejemplo, que tuvo en el arranque del campeonato. ¿Cómo está con la tabla del sub-19 Cerro, Ernesto? Le falta, no recuerdo, tengo la cifra exacta, no 117 minutos, si mal no recuerdo, le falta a Cerro Porteño. Son minutos, por supuesto, que me parece, si no es hoy imposible, por supuesto, pero ya me parece para el fin de semana, ante Tacuarí, Cerro Porteño va a estar cumpliendo el reglamento de los minutos que requiere el reglamento del sub-19, digo bien. Así que al menos en ese sentido creo que Cerro va a llegar bien para las últimas fechas. Bueno, repetimos entonces el probable onceno para esta noche. ¿Cómo no? Jan Fernández en la portería, la zona defensiva Alan Benítez, Javier Báez o Ronaldo de Jesús, Eduardo Brot y la presencia de Santiago Arzamendia. En el medio por derecha Gabriel Aguayo, Robert Díaz Mota, Jorge Morel y Cecilio Domingo. Un poco más adelantado Juan Manuel Iturbe y la presencia de Diego Churín. Lógicamente, explicando el por qué no mencionó lo del Pachi Carrizo, él está con una pequeña molestia, ayer no activó con normalidad, entonces por precaución no lo quieren arriesgar y lo van a cuidar para el partido del fin de semana. Por esa razón ni siquiera convocado el Pachi Carrizo para el partido hoy. Perfecto. ¿Algo más, Ernesto? Sí, cuidando todos los detalles, por supuesto. Ya Fernando Cubero, también el profe Daniel Rubiol, también con algunos inspectores, por ejemplo, ya están en Ciudad del Este previendo lo que va a ser el partido entre Tacuarí y Cerro Porteño. Tacuarí que lo lleva al ciclón al este del país, ¿no? Mirando un poco el estado del campo de juego, ya previendo todo también, el gerente deportivo, reitero, con algunos inspectores, ya viajaron hacia la zona del este del país, van a estar presentes también hoy en el partido ante Guaraní, por supuesto, pero ya el gerente deportivo de Cerro también previendo todos los detalles respecto a lo que va a ser el encuentro del fin de semana, donde Cerro va a estar jugando ante Tacuarí y tal. ¿Es cierto que va uno de los cancheros también? Sí, también están allí cuidando todos los detalles, como pasó, por ejemplo, en el partido de Libertad. Cerro no quiere pasar por esa situación acá, ¿no? Entonces quieren prever cualquier situación que uno se encuentra allí en el este del país. Yo me imagino que sí. Miren de que hay pronóstico de lluvia. Creo que para esta noche, para mañana, para el viernes, no sé cómo estará por el Alto Paraná. Con tormenta. Yo me imagino, Ernesto, de que Cerro sabe de que ese día sábado a la mañana juega 3 de febrero en ese mismo escenario, ¿verdad? Sí, totalmente, sí. Por esa razón, Tano, se dio a cabo este viaje, y ya Cerro también tiene todos los detalles de los trabajos que se estarán realizando allí en el campo del 3 de febrero. Sí, me parece muy bien. Hay que cuidar absolutamente todos los detalles y con más razón lo que significa el campo de juego. Muy bien. Perfecto, Ernesto, quedamos por acá. Correcto, Tano, así que ya expectando lo que va a ser el partido de hoy entre Cerro Porteño y el cuadro de Guaraní, que se va a estar disputando a las 20 horas en la cancha de Cerro Porteño, allí en la Nueva Olla, querido Tano. Abrazo, Ernesto, hasta más tarde. Correcto, querido Tano, un abrazo, hasta más tarde. Oye, vamos a escucharlo a Robert. A la vuelta hablamos con Dani para conocer lo último del conjunto de Guaraní, rival del Ciclón. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles
Motores, que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas, en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Pamosa, más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas, que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipamos su cocina, a papá su quincho. Y eso no es todo, también sorteamos 20 vales de compras de 1 millón de guaraníes. Por cada compra de 30.000 guaraníes que realices, generas cupones electrónicos. Sorteamos el próximo 30 de junio. Comercial Virgen del Rosario te espera en Luque, sobre Javier Bogarín Bertoni, 14 de mayo. Sucursal 1, Cañada San Rafael, camino a Capiatá. Seguinos en las redes y conocer más, @Comercial Virgen del Rosario. Bien, 12:36. Vamos a aclarar una situación. Anoche, a las 10 de la noche, la divisional intermedia comunicó de que hay un cambio de escenario para el partido que justamente estábamos comentando. El partido entre el 3 de febrero y Carapeguá del sábado 25 de mayo a las 10 de la mañana, que se tenía que haber jugado en el Antonio Aranda. Ese mismo día van a estar jugando Tacuarí y Cerro Porteño. Pasa al Estadio del Sol del Este. ¿Quién modificó? ¿Habrá influenciado Cerro Porteño para este cambio? No lo sabemos. Lo cierto concreto que la divisional informó de que el partido entre el 3 de febrero y Carapeguá se va a jugar en el Estadio de Sol del Este. Estamos viendo fantasmas por muchos lados. ¿Fantasmas? ¿Por qué? Esto es gestión. Eso no es fantasma. No, y tu pregunta pues muy sugestiva también. ¿Por qué? ¿Quién modificó? ¿Por qué se hizo esto? ¿Cómo se previó? Y si lo hizo Cerro, está bien. Yo dije que no está mal. Y yo dije que está mal. Sí, pues me hablaba de fantasma, pues como si fuese que es algo turbio. No, pero y vos pues planteaste una... ¿Quién modificó? ¿Quién movió esto? ¿Por qué la cancha de Sol de... Y con un halo de misterio tu planteamiento? ¿Y a vos no te llama la atención que el dueño de casa salga de su casa para jugar su partido? Y por eso te digo, estás viendo muchos fantasmas. Tenés vos la tabla de promedio de la intermedia. Te quiero mostrar nomás dónde está el 3 de febrero. Te quiero mostrar dónde está el 3 de febrero. Y vos salís de tu casa. Por eso te digo, man. Voy a decir que el 3 de febrero he decidido, ay, no, vamos a cuidar la Tacuaría Cerro Porteño, vamos a cuidar nuestra cancha, nosotros vamos a alquilar otra cancha para jugar. Vos decís... Está en la bueno, vos decís... Necesita dinero también seguramente, qué sé yo. Él es así, tira la piedra, esconde la mano. Así vos, Sótano. No te estoy planteando, yo no escondo, te estoy planteando. Qué bárbaro, qué bárbaro. O vos decís porque dices, miró la estrella anoche de 3 de febrero. No, vamos a dejarnos a nuestras canchas, Tacuaría Cerro. Vamos más nosotros a jugar a otros lados. ¿Viste cómo son? No necesitamos los puntos. ¿Viste cómo son? Ves fantasma. Y entonces él está viendo el programa y te está escuchando el presidente de Libertad, el doctor Rubén Ditore. Sí. ¿Y qué va a decir?
¿Y qué va a decir? Ahí está, pues. Él lo piensa, no lo puede decir nomás. Pero él lo piensa. Es más, lo dijo cuando yo le hice la pregunta, cuando Jotita también amplió, contó hasta 100 para responder. ¿Sí o no, Jotita? Un poco. ¿Viste? Ahí, por lo menos ahí apoyame, hermano. Y hay que jugar en todas las canchas. Y bueno, entonces. Ahí está. Para vos, Benicio, mira, ahí está. 14º está. La tabla de promedio. Está en zona de descenso, pues descienden 3. Está en zona de descenso el 3 de febrero. Sí, con una disputa interna también. Y sin Claro embargo, que acaba de empezar. y sin embargo sale de su cancha. Claro que lo acaba que vos de empezar, que estás queriendo decir que es muy sugestivo todo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, yo le digo a los oyentes y televidentes lo siguiente. Yo siempre soy el hijo de la pavota. ¿Por qué? Porque digo en voz alta lo que el Tano dice en voz baja. Yo lo único que te digo es que hoy ni beso ya no es más gratis. Así nomás te voy a decir. Dani, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, Tano, un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto, la gran audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total, a toda la teleaudiencia, por supuesto, también de Mega TV. Y mucho menos en tu caso, ¿verdad? La gratuidad en tu diccionario no decítelo. Dani, ¿qué prepara Guaraní para este partidazo en la noche de hoy en la Nueva Olla? Así como están las cosas, con un regreso, me arriesgo a decir seguro, la de Dani Pérez. Hablábamos ayer justamente al término del entrenamiento, del partido ayer de Libertad contra Nacional, y decíamos el tema de Dani Pérez y su regreso, y también al mediodía ayer hablábamos de este probable regreso. Y finalmente pasó la prueba consciente, y así como están las cosas va a arrancar Daniel Pérez, lateral derecho titular de esta campaña aurinera. Todo este año empezó siendo titular ante la salida de Raúl Cáceres, agarró este puesto y no lo soltó más, excepto el partido pasado, que por una enfermedad tuvo que ceder su posición. Pero, repito, está como va a regresar Dani Pérez, y para mí también una duda en el medio, entre Álvaro Cuello y Gustavo Marecos, o Gustavo Marecos en este caso. Álvaro Cuello o Gustavo Marecos, para mí ya se genera también una duda que seguramente en la charla técnica Francisco Arce lo va a disipar, a mi criterio. Él ya lo tiene definido, es más que evidente, pero a lo que hizo en la práctica de ayer, entonces a mí me tira esa cierta duda. El equipo probable para enfrentar al Ciclón de Barrio Obrero esta noche en la Nueva Olla, partido especial para así quedarse, me animo a decir: Gaspar Sergio en la portería, Dani Pérez por Alcide Benítez sería uno de los cambios, Mario López Quintana, Paul Rivero y Alexis Cantero, Anderson Leguizamón, Agustín Mansur, la duda, Álvaro Cuello, Gustavo Marecos, Richard Prieto, Mati Martínez también abierto, y Adrián Alcaraz. En realidad que es Mati Martínez, Richard Prieto. Y la vez pasada arrancó Mati Martínez, recordás, Tano, de media punta. Nos sorprendió a todos porque generalmente suele jugar bien abierto. Empezó en media punta acompañando a Adrián Alcaraz. Así que este es el probable equipo de Guaraní para enfrentar, repito, a Cerro, que está obligado a ganar, que está con todo el peso del partido en su casa, y va a ir seguramente Guaraní para hacer un juez allí en la Nueva Olla. Ani, vos sabés que lo he visto muy poco hasta el momento a Marecos, ¿verdad? En los partidos donde yo hice, lo habré visto 15, 20 minutos, o sea, no puedo sacar todavía una radiografía. Él puede ser más marcador, es más de quite de cuello, por ejemplo, para entender un poco la variante. Vos sabés que a diferencia de Cuello, haciendo ese paralelismo, como se suele decir, Gustavo Marecos es recuperador y también tiene buen pie y es más rápido que Álvaro Cuello. Yo por eso me decanto por esta duda, por lo menos le doy una cierta chance a Gustavo Marecos, porque en el último partido sufrió muchísimo, especialmente en el segundo tiempo, y las constantes indicaciones eran para Álvaro Cuello en cuanto a algunas funciones. Luego ingresó inmediatamente después de estas cuestiones que seguramente quería corregir, que antes le metió a Gustavo Marecos en el medio sector. A diferencia de Cuello, Marecos es más rápido y tiene la misma técnica, a lo mejor que Cuello, y un poquitito más de marca. Por la rapidez incluso le podía dar ese plus en cuanto a la marca de Tano.
Sí, apelando un poco a tu experiencia, Dani, a nivel de Guaraní, ¿verdad? Chiqui generalmente ha sido un entrenador que en esos grandes partidos como que te quiere sorprender en algo, ¿verdad? Sí, te sí, pregunto, vamos a por lo más fino, ¿verdad? El sub-19 ya no tiene chance, no tiene alternativa, lo tiene que colocar sí o sí, ¿verdad? Sí o sí. Por eso yo lo pongo a Anderson Leguizamón en mi equipo hoy. Ujú. Ahora, ¿vos descartarías alguna sorpresa? Porque yo lo escuché un poquito enojado a Chiqui, dijo que otra vez por detalle ciertas situaciones y lo noté incómodo, ¿verdad? Me parece que él quería expresar otras cosas, pero estuvo cauto, se frenó. Sí. ¿Vos descartarías totalmente alguna sorpresa? No descarto. Yo con Chiqui Arte de Tano no descarto absolutamente nada, por esto que estás mencionando. Chiqui es un técnico que te puede sorprender en cualquier momento, pero a lo que voy en este caso es el tema de esta base, porque también Chiqui Arte ha mencionado que no tiene más. Incluso la conferencia pasada le hacíamos una pregunta con respecto a eso y decía, bueno, es el plantel que me toca, el plantel que tengo que potenciar para este torneo, ya se verá en el otro torneo, pero ahora es lo que tengo, es lo que hay, es lo que podemos utilizar. Entonces por eso es que más o menos tiramos o damos esta base con respecto a lo que vino haciendo esta semana Francisco Arte, pero para nada, Tano, respondiendo a tu pregunta, para nada yo descarto alguna sorpresa de Francisco Arte dentro del 11. Uh-huh. Bueno, veremos qué sucede. Cambio de sistema, por ejemplo, con los pocos días de entrenamiento, muy difícil. No le veo a Chiqui haciendo un cambio de sistema urgente. Generalmente utiliza este sistema. Yo le pregunté, me acuerdo, no hace mucho, le pregunté en uno de los entrenamientos, o le preguntamos, mejor dicho, por el tema de la línea 3, la línea 4. Él dijo que lo va a hacer y lo hizo en todos sus equipos, evidentemente. Pero yo creo que necesita un poquito más de trabajo, teniendo en cuenta que este es un equipo muy joven, ¿no? Es un equipo muy joven que sí puede asimilar tranquilamente todo, pero no sé, no le veo haciendo un cambio de sistema el día de hoy, por ejemplo. Sí, coincido. Bueno, vamos a ver qué sucede y qué termina decidiendo el técnico aurinero. ¿Algo más, Dani? Nada más para mirar, Tana. Nosotros bien tempranito vamos a estar hoy por la nueva ola. Mucha gente de Guaraní que quiere ir a este partido, así que ellos van a estar apostados al Juan H. Petengil y ya se prepara también una caravana importante para acompañar al aurinero en este partido. Perfecto, gracias, Dani. Hasta más tarde. Gran abrazo también para todos. Un abrazo. 12:48. Vamos a escucharlo a Robert y a la vuelta analizamos qué tipo de partido podemos observar en la nueva olla. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate a descargar las bases y condiciones de www.comecipar.cot.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascor. Si sos cliente Blascor, tenés tu ferretería o pinturería, te damos un 10% de descuento. Pintando tu local 100% y únicamente con Blascor. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascor, los colores de tu vida. En Atlántica de Inmuebles cuidamos cada detalle para ofrecerte las mejores condiciones de infraestructura y calidad de vida, asegurando la valorización de su inversión. Inició la preventa de proyecto Ciudad Aeropuerto en Encarnación, a minutos de las principales playas, hoteles, parque acuático y centros comerciales. Terrenos a partir de 430.000 guaraníes, sin reajuste y a 130 cuotas. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Bien, Cerro Porteño Guaraní.
Una gran propuesta, Cerro Porteño recontra obligado. Tenemos la hoja de ruta, por favor, producción de Cerro Porteño. Bueno, igual, pero estamos hablando específicamente de Cerro Porteño, ¿verdad? Con todo el respeto de Tacuarí, de Luqueño y Nacional, yo creo que el de hoy es el partido para Cerro. Lo de hoy para Cerro es el partido. O el rival, porque entraremos en una semana decisiva donde tendrá que viajar el fin de semana, después en una semana tendrá que discutir la posibilidad de meterse entre los 16 mejores de la Copa Libertadores de América, y teniendo en cuenta del estilo de lo que propone Guaraní, yo creo que entre los tres que lo puede terminar complicando bastante a Cerro. Bueno, a priori. Sí, eso en la mesa. Claro. Después en la cancha, A priori. de repente terminamos sorprendidos, ¿verdad? Por el nombre. Por el nombre. Si es por nombre, tenés dos, Guaraní y Luqueño. Nombre y estilo. Yo le agrego el estilo. Y bueno, pero así también yo decía que Guaraní era, para mí, Guaraní ante Olimpia era Guaraní, por la propuesta. Un fútbol más elaborado. Sí, ¿verdad? sí. Y sin embargo, en un minuto le cambia la cara. O sea. Sí, pero esas son circunstancias que se puede dar, pero en general Guaraní tuvo una buena producción y tranquilamente lo pudo haber empatado. No, ese segundo tanto que se mano a mano con Gastón Olveira que se perdió Alcaraz. Sí. Y la última de Paul Rivero, que pateó por encima del travesaño y al borde del área chica. Sí. Bueno. Y hoy, por ejemplo, tenés que saberlo marcar a Alcaraz. Tenés que hacer un trabajo defensivo importante para Pero en ese tapar. sentido creo que es la fortaleza de Cerro en estos momentos. Por lo que mejoró con Manolo cuidando su arco y su zona de cobertura ya de Chupé. ¿Cómo le hizo gol Olimpia a Cerro? Pelota ¿Cómo larga. estaban parados los centrales de Cerro? Pelota larga. ¿Dónde Abierto, estaban parados los centrales? Abierto. No estaban escalonados, estaban en una misma línea. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Vos crees que Alcaraz te va a perdonar una situación como esa? Sí, bueno, pero siempre Pico va a ser así. No siempre, pero se puede dar. Pero ojo que Cerro está cometiendo siempre el mismo pecado en ese sentido. Vos lo dijiste vos, Cotita. ¿Sí? Contra Olimpia sí. Contra Olimpia sí. Con pelotas largas, todo el equipo adelantado en terreno de Olimpia recuperó Franco, o en este caso, en la jugada anterior, en el clásico anterior, así también le hicieron. Sí, Parsacú le hizo y en la última le hizo Prato. Ya está. Bueno. Y no sé, a priori, yo estoy de acuerdo, es un gran rival, pero... Y Cerro pone toda la carne en el asador. Pone todo. Es que no tiene otra. Y por la presión que... El único ausente es Pachi, que ni siquiera fue convocado, dijo Ernesto. ¿Para descansar? Por lo visto. Seguro. Bueno, pero este es el equipo que juega la Copa. Sí, pero a mí me llama la atención de que no arranque, está bien, puede ser razonable, ¿verdad? Pero de ahí a que quede fuera de la convocatoria, como que... Y estará cansado, que agotado. Y no, a lo mejor para liberarlo también de la concentración. Puede ser una cuestión mental, puede ser una cuestión personal, anímica. Pues siempre le buscamos excusa, porque él siempre es así. O puede ser algo viral también, a lo mejor él está engripado y para no contagiar a los compañeros lo libera de la concentración. También. Esa es una buena razón. Estoy de acuerdo con eso, porque acá hay... Algo que tendríamos que emular acá, ¿verdad? Acá tendríamos, sí. Vamos a dejarlo ahí nomás. No vamos a entrar en Honduras, hermano. Código de vestuario, tenés que respetar el código de vestuario, Jotilla. No vaya a ser así. Y yo creo que en materia de posibilidades, obviamente... 55-45. Estás muy cauto, ¿eh? Qué raro. Vos generalmente solés atropellar absolutamente todo. Ahora soy cauto. Sí. Ahora soy cauto. Estás como frenado, ¿eh? ¿Se te pegó la zapata? Freno de mano. Sí. El arquitecto Marelo Walder me pedía que pronostique el partido esta noche. Sí, no. Bueno, ya diste una especie de pronóstico ahora con ese favoritismo. Sí, yo creo un favoritismo muy exiguo. Yo creo que es fundamental para Cerro Porteño que se ponga en ventaja en el primer tiempo. Y lo viene consiguiendo, bueno, salvo el clásico, ¿verdad?
Y generalmente viene marcando Cerro en los primeros, dentro de los primeros Porque 45 los minutos. segundos tiempos en lo físico ya le cuesta. Pero ¿por qué le cuesta? Porque viene jugando seguido. Ya sé, pero por la forma en que exige jugar al equipo Manolo, ¿no? Claro, es Por un la equipo, intensidad, es un ¿no? equipo intenso, un equipo que juega, que propone, lógicamente que tiene un desgaste importante por la seguilla de partido. Y por suerte para Cerro Porteño, el partido contra Sol se le acomodó rápido. Contra Sol no tuvo tampoco un desgaste así sobrenatural. No. Tuvo el partido bastante acomodadito. Jugó a ritmo de entrenamiento, vamos a ser sinceros. El segundo tiempo sí. Sí. El segundo tiempo sí. Sí, aparte la expulsión a los 12 minutos le favoreció una... Por eso, y te fuiste a los vestuarios con un 2-0, te dio la posibilidad temprano ya de dosificar en el complemento. Lo sacó a Bro, ¿a cuánto más le sacó? Yo creo que lo hubiese hecho en algunos casos un poquito antes, pero a lo mejor él opta por darle 10, 15 minutos más a algún jugador y restarle tiempo de entrenamiento. A Bro ya lo sacó en el entretiempo. Después sí, ya lo sacó a Cecilio. A ver, otro jugador que lo sacó a Pachi, lo sacó a Churín, lo sacó a Alan Benítez. Refrescó bastante. Ahora, al no estar Pachi, hoy va a jugar Iturbe. Puede terminar intercalando posición con Cecilio tranquilamente. O sea, puede terminar jugando Iturbe por izquierda y puede ir Cecilio no a la misma línea de Churín, ¿verdad? Pero tal vez un poco más adelantado incluso. Sí, no te olvides que Iturbe jugó un partido contra Libertad como un segundo punta. Sí, sí. Lo puede hacer tranquilamente Cecilio y lo puede hacer tranquilamente Iturbe. Pero yo particularmente creo que... ¿Intentará emular ese partido esta noche? ¿Por qué no? Yo lo veo más a Iturbe que a Cecilio. Cecilio está más cómodo tirado por izquierda por la raya. Sí, puede ser. Ahora que mencionaste ese partido contra Libertad, exactamente. Creo que va a intentar hacer... Partido en el Defensores. Partido en el Defensores. Primera rueda. Bueno, y Guaraní también su estilo. Guaraní intentará, yo creo que cierta ventaja, entre comillas, para Cerro es también que va a enfrentar a un equipo que no va a entrar a meterse atrás. O sea que Cerro va a tener también espacio. Así como también Guaraní lo va a tener. Ahora, Guaraní lo que tiene que tratar de conseguir es que durante el partido no entre en esos lapsos mentales donde se va, como le pasó contra Olimpia. Sí. Y lo dijo Francisco Arce en la conferencia de prensa. Guaraní tiene momentos de fútbol que son muy buenos, pero después parece que se le baja la llave de la corriente y se va del partido. Sí. Y cuando se va del partido, el rival lo golpea. Claro, totalmente de acuerdo. Pero, y otro detalle también, referente, siempre nosotros decimos, porque es lo mejor que tiene en este momento en materia ofensiva, que es Alcaraz, ¿verdad? Pero es saludable que un equipo como Guaraní, competitivo, de cierto target futbolístico, dependa siempre ofensivamente hablando de la capacidad goleadora de Alcaraz. Si bien es cierto, y, de acuerdo a la lectura del partido en la etapa complementaria, siempre la opción válida es hacer pareja con Walter González. O con Charpentier. O con Charpentier. Yo creo que Guaraní no depende solamente de la capacidad goleadora de Alcaraz. Es el goleador de Guaraní, pero también se distribuye con Walter, se distribuyó, bueno, el último partido, Alcaraz fue asistente, marcó Mati Martínez, Prieto también te puede marcar. Yo creo que Guaraní tiene distribuido el tema de su capacidad goleadora. No debería depender solamente de Alcaraz. Yo creo que el conjunto lo debe potenciar Alcaraz y no depender solamente de Alcaraz. Eso voy. Ese es el concepto que tienen que tener clarito, porque si no parece como que, bueno, y marquemos a Alcaraz, anulemos a Alcaraz y se anula la capacidad de fuego, la capacidad ofensiva que tiene Guaraní. Sí. ¿O no? Lo que pasa es que los arranques de Alcaraz son realmente tan potentes, tan explosivos que hace que se mueva todo el sistema defensivo rival. Sí. Lo que sí estoy viendo en los últimos partidos de Guaraní es que al ser él el único referente en ataque, se desgasta demasiado. Sí. Los piques constantes para los costados, para el medio, para el costado izquierdo. Porque ¿verdad? todo para él, pues. ¿Verdad? En cambio, si arrancara con Walter... Walter descansa más.
yo creo que tendría la posibilidad de terminar mejor los partidos. Sí, totalmente, yo coincido. El tema nomás es el siguiente, y te va a tener la respuesta, si vos esa pregunta le traslada a Chiqui, Sí. Chiqui te va a decir, fantástico. Yo voy a poner voy a tener 2 referentes ofensivos. Sí. Bueno, pero ¿de qué me sirve tener a los 2 referentes ofensivos si no tengo un circuito, no tengo un conector para que les llegue la pelota redonda arriba? Bueno, y para eso, lo que pasa es que le termina jodiendo el reglamento del sub-19. Porque Claro. de lo contrario, jugaba Mati, jugaba Prieto, jugaba con 2 extremos y puede jugar con los 9. Está bien, ¿verdad? correctísimo. Sin problema, pero en este mismo momento Claro. el tropiezo significa reglamento. Claro, y no puede, por ejemplo, optar, ¿por qué? Por lo general los técnicos optan por incluir en el equipo sub-19 de medio campo para arriba, volante Sí, ofensivo claro, para arriba. Claro, totalmente. Son muy pocos los que arriesgan del medio para atrás. Claro, ninguno arriesga del medio para atrás. Y ni hablar un arquero. No. Impensado. No. Impensado. Bueno, partido esta noche, 20 horas. Cerro Porteño Guaraní, arbitraje de David Ojeda y en el bar estará Fernando López. Dicen por ahí, hay un... Ya ha empezado Radetano. Dicen- Ya ha empezado Radetano. Dicen por ahí que para el clausura Enzo Jiménez podría cambiar de carpa. ¿No hay ambiente para el encerro? Eso ya no te puedo responder todo eso. Te voy a decir lo que me contaron. Y podría ser dirigido de vuelta por un entrenador Que lo conoce. que lo conoce y lo dirigió hasta hace poco tiempo. Hasta ahí lo que te puedo decir, al estilo Cucho. Y acá tenés 2 opciones nomás. Uno está en Barrio Obrero, que es Bernain, y el otro es Chiqui Arce, que está en Guaraní. Así nomás. Pero Guaraní tiene lateral. Muy buen lateral derecho. Y pues lo pueden llevar como volante. Ahí ya, ahí no entro. Es demasiado profundo ya para mí. Son las 13 puntualmente. Pausa, a la vuelta nos metemos en ese otro gran partido de esta tarde, el partido entre Luqueño y Olimpia. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que estés siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Entrena tu 0 kilómetro con Comesipar. Si sos socio de Comesipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%, sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comesipar, tu mejor opción. Muy bien, son las 13 con 2 minutos. Vamos a ir hasta Ciudad del Este, pero no para el partido de Tahuarí con Cerro Porteño. Tampoco vamos a tocar todavía el Mundial del Fútbol de Salón, donde esta jornada, este día continúa. La jornada obviamente del C-17 con presencia de Paraguay. Vamos a ir hasta el este del país para hablar de Olimpia con Gustavito Gavilán. Gustavito, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Tano? El saludo cordial a toda la audiencia de la 780 Radio 1 de marzo, a los amigos de Mega TV. Estamos aquí en Ciudad del Este para hablar de Olimpia, en este caso, con las modificaciones que prepara Martín Palermo, con tal vez una de las últimas cartas. Ayer ese triunfo del cuadro gumarelo hace que hoy Olimpia ingrese no solamente presionado, sino podemos hablar de súper presionado para lo que va a ser el partido de esta tarde, Tano. Sí, totalmente. Un partido por seguir y después le agregamos el punto suspensivo.
Asimismo, es la manera que la gente de Olimpia piensa, teniendo en cuenta que hoy esa diferencia se amplió con el triunfo Gumarelo y Olimpia está a la expectativa, está en esa posibilidad de que pueda caer en una ocasión Libertad y en 2 ocasiones Cerro Porteño, porque hay que tener en cuenta que con Libertad todavía le tiene un partido directo y con Cerro Porteño ya se ha enfrentado en 2 ocasiones y Cerro Porteño tiene que tropezar en 2 ocasiones para que Olimpia pueda tener chance de poder campeonar, pero reitero, con la obligación y con la misión de poder obtener hoy los 3 puntos y así de esta manera seguir expectante en lo que va de este torneo de apertura, Tano. Bueno, quiero decirte, Gustavito, que te vemos y te escuchamos muy bien. Te quiero preguntar algo porque Benicio hoy vino con sed de sangre, vino como Drácula, como un vampiro, ¿verdad? Y le hice una pregunta a los oyentes, después vamos a estar compartiendo los audios, pero vamos a hacer futurología y te quiero presentar un panorama para saber, para conocer tu pensamiento, y yo sé también que vos conocés el pensamiento de varios. Vamos a suponer de que Olimpia gane sus próximos 3 partidos, de que Cerro Porteño gane sus próximos 2 partidos y empate 1 tal vez. ¿Cuál será el pensamiento de Olimpia en esa última fecha? Porque pase lo que pase, si es que Olimpia no tiene chance de campeonar, le va a terminar dando la mano a uno, o a Libertad o a Cerro. ¿Qué va a hacer Olimpia? ¿Qué debería hacer Olimpia? ¿Le va a terminar favoreciendo a Libertad, un rival realmente con cuchillo entre los dientes en los últimos tiempos? ¿O le va a terminar dando el título al acérrimo rival de todos los tiempos, Gustavito? ¿Qué pasa en ese caso? Es la pregunta del millón, Tano. Es la pregunta del millón, Tano. Pero rápidamente te traslado la pelota. ¿Cuál hoy es el principal perseguidor a nivel de consagraciones que tiene Olimpia, Tano? Y el principal es Cerro. Pues yo te puedo decir también... Es su archirrival de toda la historia. Te voy a devolver el pase, ¿Otra vez le vas a dar el título de Libertad? Que está lejos en ese caso, y además se pueden romper varios hitos en lo que marca a nivel futbolístico. Olimpia hoy en este momento está expectante, pero llegando en ese momento pasaría a ser el juez principal del campeonato. Te voy a tirar otro planteamiento que hizo Jotita. Próxima semana, partido de Copa Libertadores de América. Libertad pierde con Nacional de Uruguay. Olimpia verá el Mundial de Clubes por televisión. ¿Te hace pensar diferente o no? No, yo creo que hoy esa mirada con respecto al Mundial ya es prácticamente muy lejana, esa posibilidad remota. En el horizonte creo que para la gente de Olimpia se ha acabado esa ilusión con respecto al Mundial de Clubes. Entonces ya Olimpia se enfoca en lo que es este torneo, tratar de terminar de la mejor manera, pero eso sí, se va a hablar mucho y va a ser una situación de comentario. Pasaba eso en el fútbol inglés semanas atrás con lo que ocurría en la definición del campeonato, que hasta incluso tengo entendido que hinchas del club, el Tottenham, creo que hacían una firma para que el equipo vaya para atrás frente al equipo del Arsenal, o del Manchester City, no recuerdo bien esa situación, pero es una situación picante que se va a dar, pero reitero, hoy Olimpia está centrado en lo que va a hacer hoy y vamos a dejar correr, pero reitero, va a ser una situación que se va a hablar, ya me atrevería a decir, de la semana que viene va a ser el rumor permanente que se va a tener, Tano. Pero yo no tiraría la toalla tan rápido, Gustavito, porque imagínate de que Libertad le gana a Nacional y si el sorteo no le favorece, vamos a suponer le toca a Palmeiras, por ejemplo, y ahí no está tan garantizado de que Nacional pueda puntuar, que pueda ganar el partido local o que pueda puntuar en ambos partidos. Yo no tiraría la toalla tan rápido. Pero eso casi dijimos al inicio, Tano, que hablamos de un equipo nacional que uno pensaba que Libertad iba a ser superior a Nacional. Se dio todo lo contrario, demostró que Nacional es un equipo copero, salió a jugar de buena manera, empató frente a River, hizo buenos resultados, salió totalmente de la lógica de lo que venía haciendo las campañas de los equipos uruguayos dentro de la Copa Libertadores. Además, hay que tener en cuenta también, va a depender de otras situaciones. Por eso yo creo que esa situación a la gente de Olimpia, creo que se le fue apagando esa llama necesaria de lo que es la ilusión de poder participar en esa Copa del Mundo, aunque siempre está ese hincha optimista, pero reitero, está muy baja esa situación, Tana. Y sí, y tiene que ver con esta campaña totalmente inesperada que está metiendo Nacional de Uruguay.
Bueno, hablemos del equipo, Gustavito. ¿Qué está preparando Palermo para el partido hoy? 3 modificaciones prepara Martín Palermo, Tano. Estamos hablando de 2 modificaciones en la zona defensiva y 1 en el medio sector. En el sector defensivo estamos hablando de una modificación obligada, que es el lateral derecho César Olmedo, que queda fuera del partido por acumulación de tarjetas amarillas, y la presencia de Hugo Benítez por Manuel Capazo. Ya Martín Palermo no se va a arriesgar, va a contar con, particularmente pienso, y no sé cómo ustedes opinan ahí en la mesa, con el mejor zaguero central que actualmente tiene Olimpia, porque estamos hablando que Hugo Benítez es el de mejor rendimiento actualmente en la saga central y va a arrancar de titular jugando con Saúl Salcedo. En el medio sector, Matías Vera está para arrancar de titular en sustitución de Marcos Gómez. Esas serían las 3 modificaciones, reitero. La presencia de Carlos Paraguarí Espínola como lateral derecho, la presencia de Hugo Benítez como segundo zaguero central en esta situación y la presencia de Matías Vera como volante central acompañando a Alex Franco, Tano. Matías Vera acompañando a Alex Franco. Bueno, lo de Hugo Benítez me parece muy bien. Yo creo que cantado. Termina siendo un poco coherente Palermo de acuerdo a lo que había declarado un par de conferencias atrás, ¿verdad? Después de lo de Capazo ante Guaraní, no era insostenible tenerlo en el equipo. Sí, ya iba a ser insostenible. Ahí ya íbamos a entrar en la línea de la terquedad. Ya iba a entrar. Pero, ¿sabes? Lo que me llama la atención, Gustavito, es que de vuelta se termina atando con el tema del cupo. Libera atrás y termina metiendo un extranjero en el medio. Es que te comento, Tano, Marcos Gómez viene jugando, no tal vez al 100% de su condición física, viene jugando al límite, no lo tiene a Ramón Martínez, también que está con una lesión, entonces buscando esas alternativas, Matías Vera es el volante tal vez más de oficio en esa posición, porque Alex Franco todos sabemos, te puede ser el hombre versátil, que te puede pisar más, darle ese desdoble necesario, por eso creo que confía en este caso en Matías Vera, dándole un poco ese descanso, temiendo un poco. Hay que recordar que Marcos Gómez el partido anterior fue amonestado prematuramente. Martín Palermo conversó con Marcos Gómez, habló de las posibilidades y Marcos Gómez está con una pequeña molestia, lo cual no lo permite estar entero al 100% y eso hace que se juegue Martín Palermo por un hombre que está entero, que viene esperando su oportunidad y por ese hombre de oficio que reitero, de volante más típico, un volante central más de oficio y dejándole un poco esa libertad que pueda llegar a tener Alex Franco en ese medio sector. Y yo particularmente pensaba de que Olimpia encontró un nuevo lateral derecho. ¿Ese cambio con qué tiene que ver, Gustavito? Por acumulación de tarjetas, Tano. Es el detalle a Con tener. suspensión. Es un cambio obligado. Exactamente, es el cambio obligado que hace Martín Palermo. 5 tarjetas amarillas para César Olmedo, entonces Carlos Paraguarí Espínola ocupará esa plaza porque no podemos también mencionar, semanas atrás decíamos que César Olmedo está para terminar el campeonato como lateral derecho por el rendimiento, hizo un buen partido en el Clásico, también lo hizo de muy buena manera el partido anterior y está empezando a encaminar un jugador que no es su posición habitual, estamos hablando de un puntero por derecha que está siendo retrasado y jugando como lateral por la zona derecha, habitualmente típico de los equipos grandes, Tano. Bueno, ahora sí, pasamos en limpio. Entonces, serían 2 variantes tácticas y una variante obligada. Así mismo, de esta manera el equipo sería el siguiente, con Gastón Olveira en el arco, la zona defensiva con Carlos Paraguarí Espínola, los centrales Saúl Salcedo estaría jugando como primer zaguero central, con Hugo Benítez que jugará como segundo zaguero central. Román por el costado izquierdo, Fernando Román dejando en el medio sector a Rodney Redes, está para aparecer Matías Vera, Alex Franco y Alan Cano como sub-19 tratando un poco de cumplir el reglamento y en zona ofensiva no hay modificaciones, se especuló mucho también la presencia de Erlis González, pero finalmente está para arrancar Lucas Prato con Kevin Parsahut, ese sería el equipo que presente hoy Martín Palermo para medir al cuadro luqueño, Tano. Bueno, perfecto, está entonces así el equipo de Olimpia. Gustavito, aprovechando este contacto, vemos una jornada soleada en Ciudad del Este, ¿no? Estamos hablando de un clima ideal, en este momento estamos entre 27 y 28 grados, ya clima veraniego, pero no obstante, el clima habla que en el transcurso de las próximas horas podría llegar a cambiar, incluso se habla de una lluvia bastante intensa que podría llegar el viernes, también continuar el día sábado y que entre un frío intenso en esos días del fin de semana aquí en la zona del este del país. Reitero, 27 grados, clima soleado, clima ideal, especial el día, Tano. Bueno, y hablemos un poquito de la fiesta del Mundial de Fútbol de Salón C17. Ustedes que están allí en el día a día, anoche disfrutaron la gran goleada
del conjunto paraguayo. ¿Qué se prepara a nivel del Mundial de Fútbol de Salón para la jornada de hoy, Gustavito? Hoy esta jornada que ya arrancó, a partir de las 12 se adelantaron los horarios, teniendo en cuenta también que la gente pueda asistir. Primeramente el partido de la selección paraguaya estaba marcado para las 22:15. Esto ha sufrido una modificación, finalmente se va a estar disputando a las 20:45 en el Polideportivo aquí de la Gobernación de Alto Paraná. Un equipo paraguayo que ayer logró un triunfo de 24-0, hay que decir, era el favorito, ampliamente favorito, porque se enfrentó a un rival sumamente inferior que está haciendo sus primeras armas en el salonismo, y terminó 24-0. Hoy se va a enfrentar a la selección ecuatoriana, donde sí podría ser un rival un poco más parejo, aunque ayer la selección ecuatoriana cayó frente a la selección boliviana y va a pelear una posición para tratar de clasificar para los cuartos de final que se va a jugar el día viernes. A partir del día viernes sí, uno ya puede decir que los partidos ya serán un poco parejos. Ayer en primer turno en la ciudad de Santa Rita, que por cierto, Tano, fue bastante impresionante la cantidad de gente, un clima total de fiesta. Es lo que se vive y se percibe en este mundial, el acompañamiento de la gente en este tipo de eventos. La selección colombiana derrotó a otra candidata, que es la selección brasileña, 2-0, y creería que por ahí estarían los finalistas. El caso, primeramente, como Paraguay favorito, Colombia también, que así se perfila, y no me extrañaría que tengamos una final entre Paraguay y Colombia, y no descartar también a la selección brasileña, que tiene muy buenos jugadores, que ayer capeó frente a la selección colombiana ya en los últimos minutos, Tano. Sí, totalmente. Ahora, a jugar un poquito por el resumen, porque estábamos en Cancha Libertad. El escenario, el estadio fabuloso en Santa Rita, Gustavito, ¿no? Hermoso, coqueto, y para nuestro país es uno de los estadios más modernos que me ha tocado vivir. Un estadio aproximadamente para 1.300 personas, un estadio que fue colmado por hinchas de Santa Rita, de la zona de Santa Rita, también de otros sectores, y se vivió una verdadera fiesta, como así también lo vivimos aquí en el Estadio de la Gobernación, un acompañamiento intenso de la gente. Pero reiterar, el fútbol de salón está más vivo que nunca, el acompañamiento, y se habla ya incluso ya que el próximo nacional es casi un hecho, se juegue aquí en la zona del Alto Paraná, con una de las subsedes ahí en la zona de Santa Rita. Bueno, y con su triunfo Paraguay ya está clasificado, irá en busca del primer lugar del grupo, mirando los cuartos de final. Asimismo, ya está clasificado la selección paraguaya, teniendo en cuenta el resultado que se dio en primer turno, el triunfo de la selección boliviana frente a la selección ecuatoriana. Una sorpresa, porque uno pensaba que Ecuador era el favorito ante ese encuentro. Entonces, Paraguay simplemente para cumplir, para tratar de ratificar ese momento, para sumar minutos los chicos, el equipo dirigido por Andrés Pateo Gaotano. Muy bien, perfecto. Gustavito, gran abrazo. ¿Y el amigo Mandy, cómo anda? ¿Todo bien? Está siempre controlando todo, cuidando todos los detalles para que esta transmisión, hoy estará a cargo de toda la transmisión aquí en el estadio de la zona de Alto Paraná, el querido Mandy y el querido Pendejo. Bueno, préndale vela entonces a la Virgencita. Ya gastó algo el amigo Mandy. Lastimosamente, hoy vamos a comer un yacaré, le comento acá en el comedor Sasá. Vamos a comer un yacaré que nos están preparando específicamente, pero el yacaré tiene en el bolsillo también el querido Mandy. Sí, un doble yacaré. Acá tenemos también un especialista justamente en ese tipo de reptil. Uno en cada lado encima. Exactamente. Gustavito, abrazo para todos los muchachos. Hasta más tarde. Perfecto, Tano, el saludo para todos. Estamos atentos a cualquier información que pueda surgir aquí en esta zona del Alto Paraná, ¿no? Perfecto, Gustavito Gavilán desde Ciudad del Este. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta nos metemos en Campamento Aurea Azul. ¿Estuviste hablando de mí? ¿Cómo? ¿Estuviste hablando de mí? ¿Por qué? ¿Te tomaste por aludido? Qué cara dura eso. ¿Te tomaste por aludido? Sí, pudo haber dicho por mí también. ¿Por qué te tomas por aludido? Si estamos dos acá en la mesa. Sí sabemos que lo dice por mí. No me soporta. No me soporta. Ahora que está de conductor, no me soporta, hermano. Me pusiste ese nervioso. Técnico, ese jugador que dice, no me quiere el técnico, nunca puede jugar. No me quiere el técnico. Y este no me quiere el conductor. No te soñó el técnico. Me pusiste nervioso. Igual nomás te voy a dar. Ya le digo ya al oyente. Más tarde vamos a escuchar su audio. ¿Qué quiere? ¿Qué va a hacer el hincha Olimpia en esa última fecha? Pausa y ya seguimos. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte, Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema
Crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Los mejores precios en combustible te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640, Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes de Copetrol. Copetrol, vamos. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. 13:19, seguimos aquí en Deporte Total para hablar del Sportivo Luqueño. Hola Laila, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo estás? El saludo para vos, para los compañeros y para toda la audiencia de Radio 1 de Marzo. Bueno, ¿y qué está preparando Julio César Cáceres para el partido de esta tarde? Bueno, y solo un cambio comparando de lo que fue el partido pasado, Tano. Una baja obligada como es lo de Fernando Benítez, que está con una sobrecarga muscular, es por eso que no llega para el encuentro de hoy. Y el onceno que prepara para medir a Olimpia es con Alfredo Aguilar en el arco, en la defensa Rodí Ferreira, José Leguizamón, Alexis Villalba y Rodrigo Alborno, el medio sector con Jorge Mendoza, ahí lo reemplaza Fernando Benítez, Rubén Darío Ríos y Lautaro Comas. Adelante Nicolás Maná con Lucas Barrios, el onceno que prepara Julio Cáceres para hoy. Creo que me diste 10 jugadores. ¿El medio cómo mencionaste, Laila? En el medio están Mendoza, Ríos y Rojas. Luego está más adelantado Lautaro Comas, por izquierda, por derecha Nicolás Maná y adelante Lucas Barrios. Sí. A Rodrigo lo que no escuché. Creo que al decir Rojas me parece que se me perdió. 4-3, 3 volantes internos, 2 extremos y un punta. Desde el partido anterior empezó a colocar un tercer volante. Un tercer volante, que es Ríos. Ahora sí. Y que el partido anterior fue Benítez. ¿Verdad? Entonces, ¿una sola variante obligada? Sí, una sola variante obligada en lo que es el equipo titular, porque en la banca de suplentes no va a estar hoy Alex Álvarez, que está con una lesión que justamente ya le mandaron a hacer algunos estudios, porque posiblemente tenga una fractura en el pie. Entonces hoy van a descartar eso, los médicos del Sportivo Luqueño van a conversar para ver cuál es su situación y para ver si va a ser o no quirúrgico. Ya se realizó varios estudios y bueno, esta tarde estarían viendo un poquito el caso de Alex Álvarez. ¿Esto es una lesión crónica que él tenía o se lesionó el partido anterior o en los entrenamientos? En el partido anterior, según los estudios, los primeros estudios, tiene un edema ahí bajo el pie, bajo el hueso que une el dedo con las otras partes del pie, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál es su situación. Me dijeron que era muy similar a lo de Mati Suárez. Mati Suárez quedó, por ejemplo, 3 meses fuera luego de la operación, pero van a tratar de descartar que vaya a cirugía Alex Álvarez. El problema entonces está ahí debajo de uno de los dedos y debe ser creo que metatarso lo llaman a esa zona de los dedos. Ahora, bueno, estamos muy lejos de ser médicos. En fin, lo cierto concreto es que Álvarez también es una baja por lesión en Luqueño. También es una baja obligada ya para el segundo tiempo, y Pablo Aguilar, que se sigue recuperando, lenta pero segura su recuperación. De hecho, que ya no va a estar en las últimas fechas. Pablo Aguilar ya llega directamente para lo que va a ser el torneo Clausura, Tano. Sí. ¿Alguna sorpresa, alguna variable dentro de esta lista de convocados?
Y según puedo ver, ingresa de vuelta Diego Acosta, lo reemplaza justamente a Alex Álvarez, pero te cuento quiénes son todos los concentrados para hoy. Alfredo Aguilar, Gonzalo Falcón, José Leguizamón, Alexis Villalba, Iván Villalba, Alan Ledesma, Rodi Ferreira, Sergio Otálvaro, Rodrigo Alborno, Diego Vera, Rubén Ríos, Rodrigo Rojas, Jorge Mendoza, Nicolás Maná, Lautaro Comas, Diego Fernández, Danilo Fernández, Derlis Alegre, Sergio Fretes, Diego Acosta, Lucas Barrios, Marcelo Ferreira y el Conejo Benítez. La única variante aquí justamente es el ingreso de Diego Acosta por Alex Álvarez. Partido relativamente temprano. ¿Tendrá Luqueño algo de acompañamiento de su gente o no? Y eso se espera. Se están vendiendo las entradas del Salón Rufo Galeano. Hasta las 16:30 del día de hoy se realizan el canje y la venta de entradas. El sector del Sportivo Luqueño, preferencia D y E 40.000 guaraníes, gradería norte 20.000 guaraníes. Para el sector visitante, preferencias A y B 80.000 guaraníes, gradería sur 20.000 guaraníes. Los niños hasta 10 años pagan 5.000 guaraníes. Los tickets van a ser nominales con control estricto en el acceso, así que la gente tiene que llevar su documento también para que pueda ingresar el día de hoy, Tano. A juzgar por este flyer, el sector de platea no estará habilitado, Laila. No, no está habilitado. No va a utilizar ese sector luqueño. Sí. Y a la gente de Olimpia le decimos que los sectores para Olimpia serán las preferencias A y B y la gradería sur. B y gradería sur, sí. Exactamente. Y para Luqueño, gradería norte y las preferencias D y E. La salvedad que hace este comunicado, este flyer, es que los niños pagarán 5.000 guaraníes hasta 10 años. ¿Y qué es lo que es eso? Sí, tienen que pedir también el ticket a la hora de retirar las entradas también para los chicos. Pero no entiendo, no entiendo el concepto ahí. Explícame un poquito el espíritu de esto. Y yo tengo una criatura de 3 años. Sí. Bueno, un nieto de 3 años quiero llevar. Para 5.000. Y pedís un ticket cuando vas a comprar la entrada para niño también, profe, y te cobran 5.000 guaraníes. Ya. También le hacen el nombre, el apellido y le dan la impresión. ¿A una criatura de 3 años? Sí. Claro. Sí. Porque consideran que ocupa lugar, que se sienta. Claro, y como al no habilitar platea, entonces los lugares se reducen, ¿verdad? Yo entiendo tu enojo, ¿verdad? La argelería. Y Argel Nigo. Sí. Sí, pero bueno. Sí, porque... Pero le buscamos la vuelta, eso es lo que yo digo. Sí, porque en este horario igual el lugar van a sobrar. Claro, eso es lo que yo digo. No miramos, Pío, el contexto. Acá hacemos, no es por Luqueño, hablo en general. Sí. Nuestras decisiones así. Nuestras decisiones, digo nuestra, pues soy parte de este país. Pero nuestras decisiones, a veces, dice, pero el sentido común, Pío, te dice eso. La lógica, Pío, te dice eso. Nosotros le complicamos la vida a quienes gastan su tiempo, distraen su tiempo para dedicarle al fútbol y te lleva plata y vos le complicás la vida. Porque eso es lo que hacemos con este tipo de decisiones. Ni más pobre ni más rico el club, con 5.000 guaraníes. ¿Puedes colocar de vuelta el flyer, por favor? Quiero ver si ¿verdad? Es para todos los sectores, solamente para preferencia el... Eso nomás yo digo. Nosotros acá le tenemos que facilitar alfombra roja para el que quiere irse a la cancha. Sí. El que te está llevando plata, ¿verdad? No especifica ahí. No especifica, quiere decir que... En todos los sectores. En todos los sectores. Por eso. Así es. Para todos ¿entendés? los sectores. Entonces me parece, lo dijo Jotita, sí. no lo dice él solo, yo también digo, una argelería total. Gracias, Laila. Hasta más tarde. El saludo a la audiencia. Luqueño está ya también con las negociaciones para la renovación de contrato de Alfredo Aguilar. Está ahí nada más ya eso, 1 año y medio más sería la firma. Bueno, luego Luqueño tienen que ver también la situación de Lucas Barrios, de José Leguizamón, Rodrigo Alborno, que hoy están siendo titulares y el contrato de ellos justamente ya está terminando. Gracias, Laila. Hasta más tarde. Pausa, ya seguimos.
Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares, sea cual sea tu elección. Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Los mejores precios en combustibles te lo da Ecopetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640 y Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Ecopetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes sociales. Ecopetrol, vamos. Bien, para el partido de esta tarde entre Luqueño y Olimpia, al estilo Cerro Guaraní, ¿verdad? Ligero favoritismo para Olimpia, para este partido. Sí. Y Luqueño también tiene cosas de Guaraní, que de repente hace buenos partidos, un buen primer tiempo, un buen segundo tiempo, pero no puede encontrar la regularidad dentro de un mismo partido. El equilibrio. El equilibrio. Le ¿verdad? falta. Y Olimpia con estos cambios vamos a ver cómo le va. A mí me gusta, para empezar, la configuración del Luqueño y el diseño táctico. Me gusta. ¿Te gusta? Sí, me gusta porque antes tenía que optar Rodrigo Rojas Ríos, la dupla, digo, de volantes internos, Rodrigo Rojas Río o Rodrigo Rojas Jorge Mendoza. Sí. ¿Verdad? Ahora le pone a los tres. Le encontró el lugar para los tres. ¿Verdad? Y con dos extremos rápidos, Maná, desequilibrante, muy bueno. Y Comas también, si está bien. Y un Lucas Barrio con toda su experiencia internacional. Pero un comentario nomás, y con todo el respeto, ¿no? Aparte, tampoco me va a hacer caso, ¿verdad? Pero cuando el último partido que he visto fue en cancha de Deportivo Luqueño. Luqueño, no sé, no recuerdo contra quién, creo que contra Meliano. No le podías tocar a Luca. Una fricción y Pablo, no Pablo, el Iván Villalba. Sí. Cada rato le pregunto, ¿qué te pasa? Se tiraba. Más en posición horizontal que vertical. No. Y me parece que a veces exagera un poco, ¿verdad? Esto es fricción. Claro. Yo no digo cuando una entrada fuerte, ¿verdad? Bueno, aparte él siempre, casi siempre de espalda al arco, recibe los golpes, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero hay veces que exagera, no se le puede tocar. Y no ayuda para nada esa actitud, a eso nomás voy. Sí. 17:30 horas partido Luqueño Olimpia, Defensor del Chaco. Vayan ahora a algún perdidito, vaya a ir a Luque ahora. ¿Eso va por mí? El Luqueño no puede jugar ni contra Olimpia ni contra Cerro en el Feliciano Cáceres. Entonces va al Defensor del Chaco. Carlos Paul Benítez, Ulises Mereles en el VAR. ¿Para mí va eso? No, ¿por qué? ¿No? ¿Vamos el partido hoy? ¿A vos laburás, Benicio? Como siempre, hermano. Como siempre. No, la luz, mira el sol divino. Después mostrame el pronóstico. Divino día, hermano. Pasame el pronóstico que dice el tiempo. Tan lindo estaba el día. Sí. En una hora, en realidad menos de una hora. En 58 minutos arranca el partido entre Sol de América y Tacuarí. Partido que abrirá esta jornada de miércoles. Partido muy importante para el promedio. Se enfrenta al último con el penúltimo. Sol de América, que ayer mencionábamos, está con muchísimos inconvenientes económicos, que recibe al conjunto de Tacuarí, que ya vendió el espectáculo del fin de semana en su partido contra Cerro Porteño. Vendió el espectáculo, que no se malinterprete, porque siempre hay algún que otro mal pensado. Vendió el espectáculo, el partido en Ciudad del Este. El árbitro para Sol de América de Tacuarí, Juan López. Y en el VAR estará
Juan Gabriel Benítez. 2:30 de la tarde. Qué horario espectacular. Coste que hoy hace un poquito medio calorcito, ¿verdad? Pero también hay que decir que Sudamérica, al igual que Nacional, están cambiando las lumínicas. Las lumínicas, sí. Están pasando al sistema LED. Por eso, estos partidos justamente se están jugando en este horario diurno y esta situación a Nacional lo obligará justamente a salir de su cancha. El fin de semana estará jugando, estará haciendo de local en el Martín Torres, en el estadio del Sportivo Triniense. Bueno, espacio a los oyentes. ¿Me permití, Benicio, darle el espacio a los oyentes? No, no vaya a ser así sarcástico. No te queda bien, Tano. ¿Te pueden responder lo que consultaste? Los hinchas. No, pero hace rato. ¿Podés preguntar? Hace rato yo planteé. No, ya. ¿Ya no? Ya no. ¿No querés que te respondan? No. 0986-780-780, arrancamos con los audios. Macanal la hereda, profesor Benicio, o sea, a quién le va a favorecer, a quién le quiere ayudar, pico, o sea, ni ahora ese Porteño, Madero ya rato el entrenador de partidos, ahora, coño, putado Zapucay la Oregol en contra. A ni al Macanal, Benicio, o sea, Olimpia tiene que ganar su partido y si se da ganar uno y para perder el otro dos se da y punto. Acá nadie habla de ayudar a nadie. Te casca la hereda, Benicio. Se enojó. Jotita Tano 1, Benicio 0. Buen día, escuché al presidente de Libertad con muy poco tino decir que le quieren bajar a Libertad. Y sí, Cerro le ganó 3-1 en su cancha, o sea, ¿quién le quiere bajar? En su propia cancha le ganó. No tiene sentido lo que dice este señor. Es más, le culpa a la prensa también, que a nadie le conviene. Pero por favor, hay que ser más objetivo. Profesor Dionisio, no vas a tener, será. Oye, espacio. A nivel de pronosticar la Cerro, por favor, no se escucha. Pues ya me acuerdo la copa. Lo único que escuché es contra Benicio. 2-0 pierde. No, que si no escuchaste. No se escucha aquí, pero vos sabés que es 2-0. Igual ya subió al marcador. Por las dudas. Vamos un poquito más de volumen, los muchachos, si no, no podemos pasar su audio. De la mesa deportiva, una pregunta que le quisiera hacer al presidente de Libertad. La estructura del Estadio Libertad no da para ni siquiera ser habilitado. Vos te vas, tenés que irte al baño ese disal, no hay un buen trato para el visitante, tenés que entrar por un camino de la vía del tren, ni siquiera está pavimentado. Y entrando al estadio no tenés un buen trato, es una estructura ya obsoleta y son los que más se plaguean. Jotita, de Chema, ya va Nacional lo arreglada de partido. Mi gol hoy que Antonio Silva ni se es el que más. No está en condiciones Nacional de arreglar su partido. Cerro tiene que ganar nomás todos los partidos. No hay Olimpia, no hay Libertad, no hay nadie. Cerro depende de Cerro Porteño. No hay otra cobertura que ustedes puedan decir al respecto del encuentro de Cerro Porteño. Los 4 partidos son finales para Cerro. No hay para empatar ni perder. Los 4 partidos debe ganar sí o sí y terminó el pleito. Escuchate, Gotita. Chapamba y Chapá, Ayuaité, y la línea de selección sub-17 o ganar, este día ya llega, todo gana por ayer, todo puta llega a 0 la arco, si es posible. Ya la mitad lo supe si te bebe la juga por nada, ya ne saludo a mí, al jugador Villasante y a toda su familia de Concepción. Bueno, muchas gracias, señora. Esta noche seguimos con la cobertura del Mundial. Desde Ciudad del Este, Paraguay va a estar enfrentando a Ecuador. Tiene muy buenos jugadores Paraguay. El capitán también es muy interesante. Y habló también de Villasante. 20:45 el horario para el partido entre Paraguay y Ecuador. Yo quiero saludar al señor Carlos Garallo, el director de JC Comercial. Es el lugar donde yo voy a comprar absolutamente todo mi equipamiento para el gimnasio. Ahí sobre Teniente Utazú, casi a nadie está viendo el programa. Así que abrazo grande, querido don Carlos Garallo. Vamos a hacer una breve pausa, ¿sí? Seguimos un poquito con Robert y ya seguimos con los oyentes.
Visita JC Comercial para encontrar el mejor regalo para mamá, lo mejor en bazar, vajillería de primera, hornos, microondas, hervidoras, masajeadores, todo para el hogar. Y para la mamá deportista, todo para el gimnasio. Encontranos en Teniente Otazuca Seana Díaz y en el Instagram como @JC Comercial PY. Con Comecipar cumplís tus metas. Volvió la promo más esperada de Comecipar. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Mega Loto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones en sorteos semanales. Sorteamos 2.415 millones de guaraníes este domingo a las 19:45 por el 13. Jugá con tu quinielero y en los locales de Pago Express y aquí pago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte, Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Seguimos con los oyentes, por favor, 30, 40 segundos cada audio, si no, no podemos pasar todo y al final no se termina entendiendo lo que quieren decir. Seguimos con los audios. Buenas tardes. ¿Hasta cuándo pico van a continuar con la novela de Libertad? Todo el mundo sabe de dónde sale la plata del Club Libertad. Todo el mundo sabe. Y ellos pueden, el dueño, el supuestamente presidente honorario, puede comprar también si quiere otro estadio donde pueda jugar Libertad para facilitarle las cosas. Dera, yo recuerdo, ya jugó a veces. Hoy día la hemos hayo. O sea que toda la semana o hija todo el año bailando, la hemos hayo. Se merece unas vacaciones, pero vacación de chute. Exacto, cosa. Yo soy uno de tus seguidores fieles ya, pero de publicación en 10. Profesor. Este sigue 2-0. Macanada era profesor de inicio. Retirate hermano, ya será. 3-0. Vamos a hablar de esas aquí, puta. 4-0. Aníbal Macanada era de inicio será. No, este ya no computa. ¿Y quién te iba? Eliminar ya debe, muy mal educado. Desde Nueva York. Corríjanle. Ahí está. Mi legión es de Nueva York. ¿Vos te quieres corregir? No, a los que... ¿Pone otra vez? Estamos Jotita, profe, Ismael Aporte. De más, yo, justo ahorita lo mismo que te digo, yo ya pues van a informe de Olimpia. Yo, le te ojo yo. Y este va a decir, Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping de la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @Hierromap. 40 años forjando éxitos. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo.
Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguí nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY, o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Tu próximo vehículo te espera en Clash Motor, con financiación propia en guaraníes. Ingresa a www.clash.com.py o en Instagram como Clash Motor. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Bien, 13:43, seguimos con los audios. Profe, la misma cosa Churín también. Se pasa más bien por el suelo que jugando y protestando cada jugada, cada fricción al árbitro. Es una pena. Benicio, el Cuarucuareina, Olimpia nos regala partido. Además que falta mucho todavía. Catu Olimpia perdemos algo de allá, huete ule. Totalmente de acuerdo con el oyente. Más canales allá, Benicio. 6-0. Hola, ¿qué tal ahí en la mesa? Tano, Olimpia va a salir en la cancha a ganar. Que salga campeón, Cerro, Libertad, lo que sea. Olimpia es un equipo grande. Olimpia es un equipo grande. No como algunos entran en la cancha como para perder. Como Cerro, por ejemplo, contra Libertad. Eso significa que son equipos chicos. No, Tano. Es lo que yo digo, yo estoy totalmente seguro de eso. Pero hay gente que piensa diferente, como el caso de Benicio, hay que respetar. Mario, profe Martínez, pues hay opinión de Modesto que la pone vieja con hay pido ya me dice me pide. Ani ya tiene para tu calle. No, por irse para tu cana, Otro lee, vos sos profe, vos sos un capo, será. Aníbal Macanar, Benicio será. ¿Cómo? Ya, una vez nomás, Dani, una vez nomás, hermano. Mi respetuoso saludo a esta distinguida mesa, sobre todo porque es el único grupo periodístico que no se especializa en hacer una excelsa succión de esfínter a Libertad, especialmente a su presidentucho ese, el Mandi Correntada. Nos regala partidos y Copa Libertadores 1989. 4-0 ganas y Olimpia, oye gana acá 5-4. Ya boina. Equipo que entrega. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Pinturas Azuvinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @Souvinil_Paraguay. Pinturas Souvinil, la mejor calidad en pinturas. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, Call Center 021-569-9000, Tupiru Villa.
único club que festeja gol del adversario es Cerro Porteño. Después no hay otro. Cerro. Siempre Cerro. Regala partido. Fuerza, profe. La mitad más uno de Capiatá está contigo. Somos parte de tu legión. Claro. Fuerza, hoy todos somos Benicio. Claro, eso me gusta. Me está despertando mi legión, hermano. Cuidado con eso. No vamos a computar más los goles a favor, Jotita, porque si no, 7-1, vamos a dejar ahí. Si no, ese Brasil-Alemania del Mundial 2014 va a quedar como un poroto. Otro leo, los problemas son capos, será. Cerro depende de Cerro. Es un peligro para nosotros los cerristas. Mani, Bulín, socorro, volvé. Acá no escuchan mi audio. Michael. Fuerza Nambi Bulín. No está hoy Mandy. Apenas Libertad cambió su forma de jugar. Que la forma de jugar se juega en todo el mundo, en Europa, en todos lados se juega de ir así lateralizando. Pero para eso los jugadores y la defensa de Libertad es la peor de este campeonato. Son tractores a pedal. No están capacitados para tal menester. Y cuando filtran la pelota, ayer filtró un disparo a largo, gol. Hasta Roque marcó. Es peloteado Olimpia, profe, tranquilo. A ver, todo con vos, profe, tranquilo. De Buenos Aires, todo te apoya. Ahí está. Buenos Aires. ¿Cuánto tiene Buenos Aires? ¿Cuántos millones? Ya está. Ahí está. Goleada. Di vuelta al marcador, hermano. Hola, profe. Fuerza. No te dejes que te pisotee este jovencito, bro. No, espalda ancha, de todo eso. Pero fuerza, totalmente, hermano, totalmente. Yo no pregunto cuántos son, sino que vayan saliendo. Apenas son dos nomás son. Te quiero decir nomás que el partido se juega acá en el país y ya no hay más cupo de extranjeros. Esos votos no influyen. Obvio. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Seguridad, comodidad y placer al viajar. Solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas, que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipamos su cocina, a papá su quincho. Y eso no es todo, también sorteamos 20 vales de compras de 1.000.000 de guaraníes. Por cada compra 30.000 guaraníes que realices, generas cupones electrónicos. Sorteamos el próximo 30 de junio. Comercial Virgen del Rosario te espera en Luque, sobre Javier Bogarín Bertoni 14 de mayo. Sucursal 1, Cañada San Rafael, camino a Capiatá. Seguinos en las redes y conocer más @Comercial Virgen del Rosario. Otro leo, vos sos un capo, será. No voy a hacerle caso a lo que te tienda, pero vos sos un capo. Aparte sos un metrosexual, que pucha será tu saco, tu championcito Nike, tu pantalón, ¿qué? Macanal la hereda, profesor Benicio, o sea, a quién le va a favorecer, a quién le quiere ayudar, porque, o sea...
La pocha, Dani, vos también contra Dani. Repetí 10 veces Pero eso, te tiró un piropo primero. No, pero repite 10 veces la misma cosa, Es que hermano. envían varios mensajes. No es el caso lo que te tienda, pero vos sos un capo. Ahí veo algo bajo la mesa, hermano. Pucha, será tu saco, tu... Ahí está. Ni al Macaná, Benicio será. No, Dani, hay algo bajo la mesa. Tengo derecho a pensar, hermano. Dale, última parte. Todos oyentes. Potita, Benicio. ¿No viste ayer el partido de Vélez Ñul? Su camiseta parece ser remera Jerim. Y para usted, los relatores, qué difícil debe ser seguramente distinguir ahí los números de los jugadores, ¿verdad? ¿Qué Fuerza, profe, 75% del pueblo paraguayo, estamos contigo. Gracias. Ese que le chupa la bola al profe, Diego Azote La Rosa, mi compañero de colegio. Ese nunca chutó ni un sapo. Profe Benicio, no se escuchan los mensajes de tus legiones, profe. Hace rato ganaste goleada. Acá todo Alto para estar contigo también. Claro. Porque sabemos que Olimpia va a negociar la última fecha, depende de cómo esté. Es demasiado bien, no conocemos acá en Paraguay. Si Osvaldo Domínguez Di estaba sentado en esa mesa, una zarapote iba a dar Benicio. Hola, 1 de marzo. La verdad que la mitad más uno tiene un solo tricampeón, pero y vetenido de cosa. Lleva Benicio, lleva Tano. Fuerza, Benicio, fuerza, Benicio. Gracias. Vamos que. Señor los pero hecho frío me mete, mierda. El único que festeja goles de rival es Cerro Porteño. Boludo. 1,5 millones por ahí somos de compatriotas acá, profe. Yo sé eso. Gracias, muchachos. Gracias. Pero uno no puede hablar por todo. Mentira. No. Jotita Tano, Pejellana, tranquilo, ven a avisar. Tiene razón con Benicio Martínez. Ser Olimpia va a entregar su partido, no hay caso. Libertad, algún más querido va a salir campeón. La legión completa de Benicio, lo que pasa es que se está despertando recién. José Salinas Itagüeño de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se acuerdan de aquel partido Cerro Nacional que entregó Cerro el partido a Nacional? ¿Se acuerdan del gol de Gato García que le retaron a él por meter un golazo y festejó? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Bien, hasta acá llegamos. ¿Qué hora deberíamos hacer programa para tu legión de Benicio para que puedan despertarse todos? No, tranquilo, no vayas a Tengo que maltratar mis decírselos. lecciones. Eso no te puedo permitir. Que a mí me maltraten está bien. Plata. ¿Qué? Que a mí me maltrate está bien, pero a mis legiones no le vaya a tocar. No te pregunto, nomás como dijo uno que ahora recién se está despertando. Y bueno, ellos pueden hacer lo que quieran. Es su vida, la hora que quieran, hermano. Mis legiones, mi reconocimiento. Chapó para ustedes. Firme, caramba. Bueno, nos vamos. Ya se viene todo el equipo de Mario Ferreiro. Nos reencontramos un poquito más tarde con toda la cobertura del fútbol en estos grandes partidos que corresponden a la fecha número 19 del Campeonato de Apertura. 8-1 perdió Benicio. Hasta mañana. Esta es Radio 1 de Marzo, 780 AM, la primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación, integrada por 96.9 FM, Mariscal Estigarribia, Chaco, 89.5 FM, Corpus, de Ciudad del Este. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor, expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presentó Un Instante con la mejor música paraguaya.
Más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier